llegando. Bienvenidos a todos, a todas los que nos están acompañando en este sábado de debate del Ornitorrinco. Estamos muy contentos de recibir con nosotros a Jorge Caballero y hoy estamos Nicolás Rincón y Nadia Solano acá acompañando a Jorge después de una semana en la cual no estuvimos nosotros, en la cual quisimos invitar a Jorge para que nos hiciera un último sábado de debate antes de esta despedida colectiva que queríamos hacerlos, pues para nosotros era importante hacer una despedida colectiva y nos pareció muy interesante la propuesta que Jorge nos hacía para este sábado de debate en torno a la inteligencia artificial. Entonces, pues Jorge, te dejo comenzar y si quieren hacer sus comentarios, sus preguntas desde ya en el chat de Facebook lo pueden hacer y luego pues discutimos los tres juntos y con las personas que nos están acompañando, si te parece. Súper, vale, Listo. Nadia y Nico, Vale. pues muchas gracias. Ya Pues nos vemos. dale, pues nada, pues primero que todo muchas gracias a ustedes dos por tremenda iniciativa del Ornitorrinco y por estos espacios que han sido muy interesantes durante estas 7 semanas que duró, que fueron tan necesarias. Entonces, bueno, gracias a los que nos estén viendo. Yo creo que lo primero que voy a hacer es tratar de situar un poco dónde se mueve lo que estoy haciendo y dónde se mueve un poco el terreno de la investigación que estoy llevando a cabo desde hace algún tiempo y el cual es motivo de la charla de hoy. En pantalla pueden ver como una especie de pequeño mapa alrededor de donde converge un poco todo esto. Y es básicamente justamente alrededor de estos 4 núcleos importantes que tienen que ver primero con la creatividad, después con la inteligencia artificial, después con la automatización en el arte y finalmente con la visualización de datos, ¿no? Digamos que en la convergencia de estos 4 universos es que se mueve mi trabajo de investigación y de alguna manera cómo se puede aplicar esto al cine. Entonces, dicho esto, voy a ir pasando diapositivas y bueno, si van teniendo alguna pregunta o algo, pues lo vamos comentando y, y me van deteniendo en cada momento. La verdad es que he tratado como de plantearlo desde una perspectiva como muy, evidentemente como de big picture de absolutamente todo, porque por el tiempo que tenemos y por la complejidad de todo esto, pues no se puede entrar como en detalle, pero la idea es básicamente como plantear un esquema general de qué significa toda esta creación automatizada mediante mecanismos de inteligencia artificial y un poco de dónde viene todo esto. Entonces, lo primero es decirles que seguramente la mayoría de ustedes están oyendo hablar de inteligencia artificial en los últimos años. Este año ha sido particularmente interesante respecto a eso. La inteligencia artificial está absolutamente en todas partes y una de las principales razones, evidentemente, es que el capitalismo y el dinero que mueve todo esto. ¿Por qué? Pues básicamente porque mucha investigación científica está pasando por manejar grandes cantidades de datos y de alguna manera estos datos pues se convierten en dinero de una u otra manera, ¿no? Y por otro lado, digamos, en la historia de la investigación científica, ha pasado por diferentes etapas. La primera por una etapa más amateur, digamos, entre 1600 y 1800, donde una sola persona en su habitación hacía como un descubrimiento que cambiaba el mundo. Luego se pasó con una etapa más académica que duró más o menos hasta los 40, donde las universidades tenían medios para hacer estas investigaciones. Y finalmente, pues estamos en la época actual, la etapa más profesional, donde las universidades no tienen dinero para hacerlo, no tienen dinero suficiente y necesitan la empresa privada para que las financien. Con lo cual lo que vemos ahora es una especie de convergencia perfecta entre gran investigación académica universitaria y grandes empresas tratando de buscar beneficios a partir de eso, ¿no? Básicamente, el hecho de que se hable tanto de inteligencia artificial ahora en general y que estemos en un verano de la inteligencia artificial se debe a 4 grandes motivos. Y digamos, al respecto de esto, es interesante hacer como un pequeño paréntesis y concebir que la inteligencia artificial, digamos, como concepto realmente no es nada nuevo. Conocemos el concepto de inteligencia artificial más o menos desde los 50,
Lo que pasa es que la inteligencia artificial ha vivido como diferentes inviernos y veranos a lo largo de toda su existencia y algunos han sido más provechosos, otros menos, y ahora estamos en un verano impresionante desde la última década. Y la pregunta es por qué, ¿no? Y básicamente se debe a cuatro grandes terrenos. El primero, que tenemos modelos computacionales muy eficientes basados en algoritmos que manejan algo que se denominan redes neuronales. El segundo es que generamos una cantidad ingente de datos eh, y esta cantidad ingente de datos, o lo que se llama Big Data, digamos, permite, digamos, generar nuevos patrones, nuevas formas de relacionarnos con esos datos. La tercera tiene que ver con las grandes capacidades de procesamiento de las máquinas. Tenemos máquinas capaces de procesar todos esos datos a una gran velocidad, cosa que antes no teníamos. Y finalmente algo que no es tan evidente y es que tenemos acceso libre a investigaciones y algoritmos que antes eran mucho más cerrados, propietarios y no podían circular de una manera tan libre como lo hacen ahora con Internet, ¿no? Digamos que estos cuatro aspectos creo que son súper importantes para entender el momento de este verano y este resurgir tan importante de la inteligencia artificial. Entonces, en este contexto, de alguna manera, yo siento que es algo que en lo que estamos, pues como todos metidos, ¿no? Es algo que de algo, perdón, les voy a quitar esto. De alguna manera como que nos atañe a todos, porque de una u otra manera esto de la inteligencia artificial, pues lo estamos oyendo sobre todo en lo que tiene que ver, pues en la automatización de los trabajos y de alguna manera cómo esto nos va a afectar, ¿no? Y de una u otra manera todos estamos vinculados con eso. Y lo que suele pasar con la tecnología es que la tecnología es algo que se permea muy por debajo de la sociedad y cuando menos te das cuenta, la estás utilizando y nunca te diste cuenta cómo la utilizaste, ¿no? Inteligencia artificial la utilizamos todos ahora. Cuando respondemos un mail de Google, cuando WhatsApp nos dice cuál es la mejor frase para hacerlo, cuando escogemos nuestras compras en Amazon, en fin, esto que estamos haciendo justamente, todos los algoritmos, digamos, están ahí, esos son algoritmos que manejan inteligencia artificial y de alguna manera, pues todos convivimos con ella aunque no nos estemos dando cuenta. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para apropiarnos de esta tecnología de alguna manera y hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Me gusta empezar, digamos, esta clase de charlas, esta clase de reflexiones, pensando que esto, aunque es un concepto más o menos novedoso, realmente no lo es en absoluto, como decía, la inteligencia artificial como concepto se maneja desde los 50, pero el concepto, digamos, de la combinatoria de datos lo conocemos desde hace muchísimos años. Y hay un escritor que es como bastante particular en esta lógica de organizar, combinar datos, clasificarlos, veremos un poco con qué motivo más adelante, y es Borges. Borges tiene una serie de libros fascinantes alrededor de clasificar, digamos, el mundo, pero me parece particularmente interesante el relato una parte del relato de la biblioteca de Babel, de Borges del 41, donde justamente es parte, digamos, de, su, de, su, de sus conceptos habituales de investigación. Y se puede leer aquí el texto, no sé si yo pongo el audio, ¿ustedes me oyen? Nico y Nadia, ¿este audio lo están oyendo? No. De acuerdo, o sea, solamente lo estoy oyendo yo. Luego es que tengo algunas cosas en audio que les tengo que mostrar, con lo cual luego me quitaré los auriculares y lo veremos por acá todo. Pero bueno, básicamente les leo esto, el trocito dice, no hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles, dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos. Número, aunque vastísimo, no infinito. O sea, todo lo que es dable expresar en todos los idiomas, todo. La historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basilides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir y no escribió sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito.
es un extracto que para mí resume mucho, digamos, mi interés alrededor de todo esto, es justamente tratar de entender las partes esenciales de nuestro trabajo creativo, como puede ser en texto, como puede ser en imágenes, y cómo de alguna manera esos son partes sustanciales que combinándolas de nuevas maneras generamos obra, ¿no? Pero de alguna manera esas posibilidades de combinación que nosotros hacemos eh, eh, con nuestra creatividad, de qué manera las máquinas nos ayudan a ordenarla, ¿no? Y Borges era como bastante, eh, tenía una proyección, digamos, del futuro y de todo esto como bastante lúcida. Y esta combinación, digamos, de entender las letras como datos y su posible combinación como hacedoras de todo lo posible, me resulta absolutamente fascinante y es tal vez uno de los motivos principales de las cosas que investigo. Entonces, bueno, básicamente por ahí vamos como, o voy a tratar de hacer esta introducción alrededor de esos temas. Esta cantidad ingente de datos pues nos lleva a tratar de entenderlos para organizarlos y de alguna manera, digamos, nos lleva a conceptos de la tecnología que no vamos a entrar acá, si la tecnología es determinista o no. Vamos a tratar de simplemente como de hacer tabla rasa y tratar de hacer como digo, como un big picture solamente de esto, pero tratando de entender que siempre la perspectiva desde la que voy a partir es una perspectiva como más bien humanista y tratar de entender la tecnología como una posibilidad, digamos, para la humanidad en vez de algo que la vaya a suplantar, ¿no? Eso me parece como muy importante de tratar de hacer hincapié en eso. Hay algo, y sobre todo porque convivimos constantemente con la tecnología y porque la tecnología es algo que digo, parece, digamos, que estemos hablando de Silicon Valley la mayoría de las veces que hablamos de la tecnología, pero es algo con lo que convivimos constantemente. Hay algo que me parece un pensamiento con los que quiero como acabar esta primerísima introducción, que es de Joan Fontcuberta, es un fotógrafo español y tal vez uno de los teóricos más interesantes de la imagen, yo creo, contemporáneos. Y él hace una reflexión muy importante alrededor, por ejemplo, del gesto fotográfico, cuando tú tomas una fotografía. Cuando tú tomas una fotografía de alguna manera para ti, digamos, en tu cabeza está simplemente el hecho, el gesto de retratarla instantánea en un momento de la realidad, ¿no? La tomas y ya está. Pero de alguna manera lo que hace Fontcuberta en varios de sus textos es entender que cuando tú obturas, digamos, el aparato fotográfico, no solamente estás tomando esa instantánea de la realidad, sino que de alguna manera con ese clic estás abriendo la caja de Pandora de toda la representación artística de lo que significa tomar una fotografía. Es decir, estás teniendo en cuenta o estás como abriendo, digamos, cuando haces ese clic, la representación de la perspectiva del Renacimiento, la tecnología que hace posible, digamos, que se capture la luz, la manera como representamos el color, es decir, con ese clic de alguna manera estamos abriendo la caja de Pandora a todo lo que significa la tecnología. Todos los que trabajamos, digamos, en cualquier proceso creativo o no, somos dependientes de la tecnología ahora mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera es ver hasta qué punto esa tecnología tiene más o menos peso, pero estamos en un medio tecnológico. Estoy hablando aquí en esta charla en esta presentación alrededor de una cámara que tiene unas connotaciones. Los que hacemos cine trabajamos con editores de video que tienen detrás algoritmos que hacen posible todo esto, con lo cual esto que parece ajeno de alguna manera es absolutamente cotidiano, cercano, y tenemos que ser como conscientes, digamos, de nuestras posibilidades tecnológicas en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, decía, digamos, al principio de todo esto que me interesa esa perspectiva que viene desde cuatro mundos muy diferentes: la creatividad, la inteligencia artificial, la automatización en los procesos artísticos, la visualización de datos y cómo se proyecta eso, sobre todo en el cine. Lo que pasa es que hoy vamos a hablar como de otras perspectivas en otras artes, ¿no? Es interesante partir desde la creatividad porque la creatividad de alguna manera es un concepto que ha mutado mucho con el tiempo. No es lo mismo, digamos, hablar de la creatividad desde el concepto griego que se tenía, entendía más bien como un concepto divino, sobrenatural, donde una persona creativa estaba más bien vacía hasta que llegaba, digamos, un dios y llenaba de inspiración a esa persona para luego producir obras creativas, ¿no? Aunque es una idea, digamos, antigua, es una idea, la mayoría de las personas pueden entender todavía un poco este concepto de la creatividad, ¿no? Como que las personas que hacen, digamos, los procesos creativos
están como de algún momento iluminadas, ¿no? Les llega la iluminación y de alguna manera pueden generar sus obras a partir de ahí. Pero ese concepto se ha elaborado mucho con los años, ¿no? Es decir, ha pasado por multitud, digamos, de autores, de filosofías, de movimientos, desde el Renacimiento, pasando por teorías filosóficas como la Gestalt o otras muchas que han tratado de configurar nuevas formas de entender la creatividad. Hasta llegar, yo creo que una de las personas más interesantes alrededor de cómo concebimos la creatividad ahora y las relaciones que tiene que ver con la creatividad es esta mujer que les pongo en pantalla que se llama Margaret Boudin, que es una experta en ciencias cognitivas de la Universidad de Sussex en Inglaterra y tiene un libro maravilloso de los 90 que se llama La mente creativa, mitos y mecanismos, donde esta mujer trata de explicar qué es la creatividad, cuáles son los mecanismos que la componen y sobre todo si la creatividad se puede modelar, porque si de alguna manera se puede modelar, significa que la podríamos replicar por medios computacionales también, ¿no? Entonces, ella habla, digamos, hablando de la creatividad computacional en concreto, dice que hay 4 preguntas fundamentales que ella llama las preguntas de Lovelace y son estas. La primera es si las ideas computacionales pueden ayudarnos a comprender cómo es posible la creatividad humana. La segunda, si los computadores ahora o en el futuro podrán llegar a hacer cosas por lo menos que parezcan creativas. La tercera es si un computador puede llegar a reconocer la creatividad en poemas escritos por poetas humanos, por ejemplo. Y la cuarta, si los propios computadores pueden realmente llegar a ser creativos y no solo producir conductas aparentemente creativas, ¿no? Cuya originalidad se va solamente a un programador humano. Las 2 primeras, ahora mismo en la actualidad, son verdaderas. Es decir, ahora mismo, como está, digamos, la tecnología planteada, las ideas computacionales pueden ayudarnos a comprender cómo es posible la creatividad humana, es uno de los puntos que a mí más me interesan. Y el segundo es sí, los computadores ahora pueden llegar a hacer cosas que por lo menos parecen creativas. Si nos da tiempo podremos elaborar un poco más esto, pero estamos en un punto que es como muy interesante respecto a esto, porque los avances que se han hecho en tecnología hacen que las obras que se producen con inteligencia artificial parezcan creativas. Bueno, no voy a entrar mucho como en teoría de todo esto, pero si a alguien le interesa, hay un montón de bibliografía alrededor de esto, lo que significa, digamos, ella, Boudin, llama la P creatividad o la H creatividad, que es como la creatividad psicológica y la creatividad histórica. Otras personas lo llaman la Big C y la Little C creativity, como la gran creatividad y la pequeña creatividad. Pero bueno, son como conceptos que no vamos a entrar mucho en esto, digamos, pero que han generado como pues toda la historia de lo que significa la creatividad y por eso es como tan importante entenderla, digamos, en su contexto histórico para saber hasta dónde estamos y cómo llegamos acá, ¿no? Porque de alguna manera ha permeado también el concepto que tenemos de si la creatividad es solamente humana y no se puede replicar o si se puede replicar, ¿no? Y eso ha generado pues muchas variantes, vertientes y sobre todo también polémicas alrededor de la historia, ¿no? Si los computadores pueden realmente llegar a ser creativos y no producir conductas, ¿no? Hay, digamos, como diferentes factores que pueden influir en todo eso, ¿no? Hay gente que dice que realmente un computador nunca va a poder llegar a tener, a emular la creatividad, entre otras muchas cosas, los que atacan, digamos, esta teoría de que las máquinas puedan llegar a ser creativas ahora en un futuro, dicen que la creatividad no depende solamente de factores personales, digamos, sino de factores sociales y culturales que también están asociados a la creatividad. Uno de los ejemplos más emblemáticos respecto a esto es este famoso concierto del 31 de marzo de 1913, en el que es una anécdota bastante curiosa porque en este concierto era el primer concierto que organizaba Arnold Schoenberg, que es como uno de los compositores más creativos e influyentes del siglo XX y fue el creador de la música tonal. Y en este concierto del 31 de marzo de 1913 hubo patadas, puños, peleas, absolutamente de todo, porque la música no la entendió nadie, digamos, en esa época. Y Oscar Strauss, después, que era el organizador del concierto, dijo que los puños habían sido lo más armonioso de todo el concierto. Nadie entendía a Schoenberg en esa época, pero se convirtió con el tiempo, digamos, en uno de los referentes y en una de las personas más influyentes en la historia de la música, ¿no? Con lo cual, hay gente que dice que esto realmente una máquina nunca lo va a poder emular porque necesitamos de un componente social
absolutamente importante y es tan influyente en la obra que no somos capaces de verlo, sino que de alguna manera necesita esa aprobación cultural. Bueno, aparte, digamos, de esta parte creativa, si hablamos, digamos, también desde el punto de vista de la automatización, ¿no? Recordando un poco este concepto en el que me estoy moviendo, que es como un poco convergencia de diferentes mundos, hablar de la automatización también me parece como súper importante, porque, de nuevo, aunque parezca algo nuevo, realmente, si examinamos un poco la historia de los procesos creativos está llena de automatismos. Por ejemplo, ya digamos en el siglo III antes de Cristo había un inventor griego que se llamaba Sebio, que tenía estas máquinas, eran hidráulicas, que eran órganos hidráulicos, es decir, instrumentos musicales de viento que funcionaban con un sistema de contenedores llenos de agua para, de alguna manera, mantener constante la presión y poder generar, digamos, diferentes presiones de aire para tocar un instrumento musical, ¿no? Y fue un instrumento que se conoció bastante durante el Imperio Romano y se extendió por todo el Imperio Romano y se usaba sobre todo en actos públicos, en teatros, en espectáculos. Y nosotros convivimos mucho también con esta clase de automatizaciones. Una de las personas más interesantes en esto también es Guido d'Arezzo, que era un músico de la era medieval, un músico italiano, y lo que hizo d'Arezzo fue de alguna manera empezar con algo que podría ser como prácticamente un protoalgoritmo. Él se inventaba métodos particulares de enseñanza musical, pues el inventor del tetragrama, por ejemplo, que luego daría paso al pentagrama. Y dar eso, digamos, es importante en nuestras vidas cotidianas porque de alguna manera fue capaz de darle forma a la música. Utilizó los primeros versos del himno de San Juan Bautista para hacer una notación muy particular. No me pueden oír aquí, pero básicamente la estrofa, digamos, del himno de San Juan Bautista en latín es esta: ud quam laxi resonaris fibris, hasta el final. Si ustedes se fijan en las dos primeras letras, verán que son las notas musicales que conocemos todos. Ud, que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Y de alguna manera sale de una connotación protoalgorítmica, esta manera de sistematizar y de ver de qué manera podemos ver el universo a partir de reglas un poco mecánicas. Hay un inventor en el siglo XII también absolutamente fascinante que es como el padre de lo que se considera como el primer autómata, que es un inventor que se llama Ismail al-Jazari, y también tenía un sistema absolutamente complejo para poder reproducir música con unas figuras absolutamente fascinantes, ¿no? Lo que hacían, digamos que de alguna manera esto ha venido a lo largo de la historia de la humanidad porque de alguna manera los artistas han visto también que la propia naturaleza ya tiene patrones y de alguna manera trataban de replicarlos. Entonces muchos de ellos encontraron que en la simple observación de la naturaleza habían herramientas para poder sustentar sus procesos creativos, ¿no? Descartes, por ejemplo, ya en 1640 describía el mundo como una máquina en movimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, otro ejemplo, por ejemplo, puede ser la famosa divina proporción, ¿no? Esta relación, digamos, de dos cuadrados que da como número 1.618, que se ha utilizado mucho en la historia del arte, pero no es un invento artístico. Los artistas, digamos, de diferentes épocas se han dado cuenta que esa proporción existía, por ejemplo, en un fragmento de nieve, en una hoja, en un caracol, y de alguna manera entender que la naturaleza de alguna manera estaba compuesta por estas fórmulas matemáticas, han tratado de buscar esas fórmulas para poder aplicarlas, digamos, luego en procesos creativos, ¿no? En fin, la historia de la humanidad y la historia de la creación y la historia del arte está llena de estos ejemplos. Esto que están viendo acá es un autómata muy famoso del siglo XVII de un mecánico francés que se llamaba Jacques Vaucanson, que tenía una serie de autómatas. Por ejemplo, este es el pato, pero tenía otros como el flautista o el tamborilero, que hacían, digamos, diferentes cosas, ¿no? Hay otro que se llama El Escritor, de Jean-Jacques Dreux, que es tal vez uno de los autómatas más interesantes de esa época del siglo XVII, que es el primer tuitero de la historia. Era un muñequito que tenía todo un sistema de engranajes detrás y era capaz de escribir pequeños textos de forma preprogramada, ¿no? Y como les digo, como
a lo largo, digamos, de la historia hemos encontrado esos procesos automáticos, ¿no? Más adelante, digamos, si nos vamos ya a épocas más recientes, está la famosa escuela de Oulipo, ¿no? Que es esta escuela de la década de los 60, donde diferentes grupos de escritores como François Lelino, Ramón Queneau, Italo Calvino, Georges Perec, trataban de alguna manera de buscar reglas matemáticas para construir textos, ¿no? Y jugaban, digamos, con esta lógica de explorar los límites de la escritura, ¿no? A partir de esa lógica que veíamos de Borges, ¿no? De las posibilidades infinitas de la combinación de textos. Entonces ellos se ponían algo que llamaban trabas y sobre esas trabas proponían reglas, la mayoría matemáticas, para tratar, digamos, de componer nuevos textos y de alguna manera ir a los límites del lenguaje, ¿no? Eso lo vemos no solamente en escritura, lo vemos también en la historia del arte, por ejemplo, se ve el movimiento Dada, de alguna manera ya tenía estas mismas posibilidades también de generar procesos combinatorios que les generaran cosas. También es famoso el cadáver exquisito de los surrealistas, ¿no? En fin, a lo largo, digamos, de la historia hemos visto cómo esto se ha venido dando hasta llegar, digamos, al arte generativo contemporáneo que utiliza realmente máquinas, ¿no? Pasando por precursores tan interesantes de los 70 como Vera Molnar, por ejemplo, o Alfred Moore, que de alguna manera cogían, digamos, todo ese legado de las automatizaciones creativas, pero utilizaban computadores ya para poder sistematizarlas, ¿no? Estoy yendo muy rápido. ¿Todo esto es un rollo o tiene sentido? Así, porque como no veo a nadie, entonces es bastante particular. Está bien, Jorge. Puedes ir un poquito más. Tienes tiempo, no hay problema. Si es por eso, pero está muy bien. Vale, bien. Vale. Entonces, digamos, en esta conjunción, otro terreno sería el terreno de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, volviendo un poco como ese esquema inicial, ¿no? Automatización por un lado, creatividad por otro, y ahora lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y de alguna manera, la inteligencia artificial, de nuevo, no es un concepto nuevo. Realmente la idea de la inteligencia artificial es un concepto que se viene manejando en la humanidad realmente desde hace mucho tiempo. El concepto de la inteligencia artificial, o de alguna manera el concepto de generar vida de manera artificial, ¿no? Esto que ven aquí es una ilustración, por ejemplo, del mito de Galatea, descrito en el 7 a.C. por Ovidio, en su libro de la Metamorfosis, ¿no? Que era, no sé si conocen el mito, pero era básicamente Pigmalión, era un rey muy caprichoso, el inventor del patriarcado, diría yo, y no le gustaba a ninguna mujer porque las consideraba todas imperfectas, entonces se hizo hacer una mujer de mármol, y de tanto admirarla, luego se enamoró de ella y le pidió a Venus que se le hiciera mujer, de verdad. Casos como estos, digamos, hemos visto a lo largo de toda la historia también de la humanidad, ¿no? Un ejemplo famoso, digamos, es el golem creado por el rabino Loew para defender a los judíos del gueto de Praga. Y luego, ¿qué pasó con el golem? Pues que se escapó de control y comenzó a destruirlo todo, ¿no? Exactamente igual al caso de Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Ese monstruo imperfecto que se rebela contra su creador. Entonces, la idea, digamos, de crear vida artificial, que de alguna manera haría lo mismo que hacemos nosotros, es decir, suplantar el poder de un posible dios o de los dioses para dar vida y luego rebelarse, ha sido una constante en la historia de la humanidad, ¿no? Y creo que esto es importante de verlo porque cuando hablamos de inteligencia artificial también parece algo nuevo, pero como concepto es algo que viene arraigado, digamos, con la propia historia de la humanidad. El cine, por otro lado, ha sido muy precursor de esta idea de la inteligencia artificial y como con su capacidad destructora, ¿no? Porque de alguna manera recoge el legado del golem de Frankenstein, ¿no? De yo, digamos, suplanto el poder de Dios, hago algo que al final va a ser lo mismo que yo le hice a Dios, ¿no? Aniquilarme para construir otra cosa, ¿no? Entonces, la mayoría de las películas, el cine, digamos, en su creación de imaginarios, ha trabajado mucho sobre esa lógica, ¿no? Es una lógica bastante fatalista, ¿no? Y básicamente se sintetiza en la pregunta de qué le sucederá a la humanidad cuando las máquinas sean más inteligentes que los humanos. La respuesta, digamos, lógica dentro de lo que hemos visto sería pues que nos van a matar y van a acabar con todos nosotros, ¿no?
por lo que digo, ¿no? Porque entraríamos en esa lógica del golem y esa lógica de Frankenstein. Sin embargo, digamos que aparte de esta ciencia ficción, podríamos ver que la tecnología también, esta clase de posibilidades, se ha utilizado de muchísimas maneras, ¿no? No voy a entrar un poco en como, porque es interesante también ver que esto no viene de la nada, también ha habido como, en la historia de la inteligencia artificial se han hecho como múltiples avances y también han habido como muchas perspectivas, ¿no? Pero realmente nos podríamos remontar prácticamente a la historia de la computación desde este hombre que es Thomas Bayes en 1763 y sobre todo esta mujer que es tal vez la madre de la computación, que es Ada Lovelace, que fue hija de Lord Byron, 1842. Y esta mujer junto con Charles Babbage publicaron lo que sería como el primer algoritmo de un motor analítico, es decir, una computadora mecánica. Lovelace le vio como muchas posibilidades a este invento para que pudiera resolver prácticamente cualquier problema más allá del cálculo de números, y a todo esto lo denominó de una manera absolutamente maravillosa, que lo denominaban a Lovelace como la ciencia poética. Y yo creo que es también como muy interesante de alguna manera cómo podemos recoger todo ese legado de todas estas personas también, ¿no? En fin, no podemos entrar como en detalle de todo esto. La historia de la inteligencia artificial ha sido larga, evidentemente, pasando por Turing, por Warren, por Pitts, por una cantidad, digamos, de científicos a lo largo de toda sobre todo los últimos 2 siglos, que evidentemente han generado las bases de lo que podemos hablar hoy. Y de cómo concebimos el concepto de la inteligencia artificial, que como les decía, realmente el concepto como tal lo acuñaron en 1956 en una conferencia que se hizo en Dartmouth, en Estados Unidos, donde se reunió un grupo de gente y se acuñó por primera vez este concepto de la inteligencia artificial y los diferentes enfoques que habían alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Había un enfoque ascendente, un enfoque descendente, que consideraba de alguna manera la manera como se tenían que componer esas reglas para que las máquinas se comportaran o hicieran, digamos, determinadas acciones, ¿no? Este fue como uno de los primeros veranos importantes de la inteligencia artificial. Sobre todo se invirtió mucho dinero de cara a la Guerra Fría. Era algo que le interesaba mucho al gobierno de los Estados Unidos para que pudiera haber mucha financiación, porque se prometía, digamos, que las máquinas iban a tener niveles, digamos, de superinteligencia ya en esa época, 56, pero nunca sucedió. Realmente habían robots que hacían cosas espectaculares, pero tardaban siglos en hacerlas y para un humano eran mucho más sencillas, ¿no? Entonces ahí empezó la debacle de todo esto también durante una época. En fin, Arthur Samuel acuñó por primera vez otros conceptos que son muy importantes para cómo conocemos ahora la inteligencia artificial, por ejemplo el de Machine Learning, que es aprendizaje automático, que es como una serie de algoritmos muy concretos para hacer tareas muy concretas. En fin, no voy a entrar aquí ahora. El asunto es que estamos en un punto en el que las máquinas han alcanzado un nivel absolutamente brutal de complejidad y que pueden hacer cosas absolutamente maravillosas, como por ejemplo jugar al Go mejor que el mejor jugador de Go, ¿no? Que es uno de los juegos más difíciles, digamos. Seguramente les suena más lo de Deep Blue, esta clase de juegos de ajedrez o estas cosas, digamos, que ha superado la inteligencia artificial, pero estamos en un punto, digamos, que esa complejidad se ha multiplicado por millones y pueden hacer cosas absolutamente fantásticas que espero mostrarles ahora en la parte más de ejemplos. Bueno, y finalmente, digamos, en esta convergencia también me gusta simplemente como apuntar a que dentro de todo este terreno también es muy interesante la visualización de datos, porque justamente estas herramientas permiten visualizar datos de una manera muy poderosa, ¿no? Y la visualización de datos, de nuevo, no es nada nuevo, viene de hace muchos años. Esto que están viendo acá, por ejemplo, es un mapa de un investigador de 1854 que se llamaba Jon Snow, como el de Juego de Tronos, Jon Snow. Y Jon Snow en 1800, ahora que estamos en épocas de pandemia y tal, Jon Snow, en esa época, en 1850, hubo una epidemia de cólera muy grande en Londres y se estaba propagando por todas partes y no se sabía de dónde venía, digamos, esta epidemia. Entonces Jon Snow lo que hizo fue
mapear, es decir, ubicar los puntos donde estaba todo eso. Ahora lo podemos ver como algo absolutamente trivial, pero en ese momento que no se utilizaban mapas, que no existe esta lógica de visualización de datos a la cual ya estamos todos acostumbrados, este hombre se le ocurrió la maravillosa idea de mapear dónde estaban todos esos casos de casos de cólera, y se dieron cuenta de una manera muy concreta que la mayoría de casos de cólera provenían de un surtidor de agua muy concreto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ver los datos, analizar esos datos de una manera visual, nos permite generar nuevas formas de conocimiento, ¿no? Y creo que la inteligencia artificial aplicada a la visualización de datos nos permite justamente eso en las tareas creativas, ¿no? Ir más allá de lo que una simple observación nos daría de la obra y llevarla, digamos, a terrenos absolutamente maravillosos. Bueno, esto es como una macro introducción, digamos, a todo este tema, así como cómo nos posicionamos delante de todo esto y de qué manera, digamos, esto es simplemente un terreno súper chiquitito de la convergencia de todo esto, ¿no? Entonces, no voy a entrar, digamos, como en más concreciones. Yo creo que para hablar, digamos, de lo que más puede llegar a interesar, que es como inteligencia artificial, la inteligencia artificial es muy difícil de definir. Han habido como multitud de definiciones a lo largo también de las décadas, depende de lo que se estaba haciendo o no, pero de alguna manera podríamos como clasificarla en tres grandes tipos dependiendo un poco de cómo se usa, ¿no? Entonces, habría una inteligencia artificial que llamaríamos como narrow, que serían aquellos sistemas capaces de realizar solo ciertas tareas, ¿no? Es decir, tenemos máquinas que son capaces de utilizar su inteligencia, por decirlo de alguna manera, para realizar ciertas tareas, solo ciertas cosas, ¿no? Habría otra inteligencia artificial que llamaríamos como AGI, que sería como una inteligencia artificial general, que de alguna manera se caracterizaría por igualar la inteligencia humana y sería capaz de aplicar inteligencia a casi cualquier problema, que de alguna manera es como nosotros actuamos. Nosotros, o la mayoría de nosotros, no somos brillantes en una sola cosa, sino más o menos capaces de solucionar cualquier problema que nos pongan, digamos, en la vida cotidiana. Coger un vaso, leer un libro, hacer no sé qué. Es decir, como que tenemos una inteligencia artificial general para muchas cosas. Eso en una máquina es muy difícil ahora mismo. Y finalmente habría como algo que sería ya más de ciencia ficción, que sería como esta superinteligencia o singularidad, que sería como la Strong Artificial Intelligence, que de alguna manera es lo que vemos en las películas de Hollywood, ¿no? Esta inteligencia artificial que superará la inteligencia humana y que, bueno, a saber a dónde nos llevará, ¿no? De momento, digamos, eso es bastante ciencia ficción, y la inteligencia artificial general también es bastante difícil de alcanzar todavía, ¿no? Como que hay algunos experimentos a lo largo del mundo que están tratando de hacer algo que pueda ser más global, pero realmente ahora, en el terreno en el que estamos ahora, es máquinas que son absolutamente brillantes en hacer una sola tarea. Y mejores que los humanos en hacer una sola tarea, ¿no? De alguna manera estamos en esto. No sé si les suena algo que se llama el síndrome de Wiltshire. El síndrome de Savant, perdona. El síndrome de Savant es un síndrome del espectro autista que tienen algunas personas que básicamente les hace hacer como algo absolutamente fuera de lo común, tienen una habilidad fuera de lo común. Este que ven acá es un artista que se llama Steven Wiltshire, que es capaz de dibujar paisajes urbanos con mucha precisión tras haberlos visto solamente una vez, ¿no? Es decir, esa como especificidad de hacer algo absolutamente bueno, pero solamente eso, no pueden hacer nada más, ¿no? Pues digamos que con la inteligencia artificial, como la conocemos ahora, digamos, estamos más metidos en ese terreno, ¿no? Una sola cosa absolutamente brillante y mejor que nosotros. Entonces, lo que les decía antes, ¿no? Que aunque realmente desde los 40 estamos hablando de inteligencia artificial y sobre todo, sí, de conceptos que están asociados a la inteligencia artificial desde los 40 realmente, lo que ha pasado es que en la última década, como pueden ver aquí en el cuadrito, este cuadrito lo saqué del MIT Technology Review, que es como una publicación bastante potente, digamos, a nivel de tecnología, y básicamente se ven todos los papers de la sección de inteligencia artificial
de un repositorio de papers académicos, y simplemente es para que se vea un poco la cantidad brutal, digamos, de investigación que se está haciendo, sobre todo por lo que comentaba al inicio de la charla, ¿no? Como de la capacidad ingente de datos que tenemos para procesar, la capacidad de las máquinas para poderlo hacer, y sobre todo la especificidad, digamos, de poder generar nuevos retos, nuevas cosas, digamos, muy bien hechas con estos mecanismos, ¿no? Entonces, que estemos hablando de todo esto se debe también a esta cosa brutal de gente de todo el mundo generando investigaciones constantes de todo esto, ¿no? No creo que tengo aquí algunos videos y tal, pero igual pues lo charlo un poco mejor tal vez. Digamos que en esto del terreno de la inteligencia artificial, como decía, es un terreno súper amplio. Hace parte, digamos, de las ciencias de la computación, y eso tiene como todo su bagaje y tiene como todo su espectro, digamos, de investigación, que es súper complejo, pero realmente cuando la mayoría de nosotros hablamos de inteligencia artificial, y sobre todo cuando estamos hablando de inteligencia artificial aplicada a la creatividad, de ese universo gigantesco, estamos cogiendo una cosa muy chiquitita que está relacionado con un universo que se llama Machine Learning, que es básicamente aprendizaje de máquina, ¿sí? Que son sistemas que son capaces de trabajar sobre grandes cantidades de datos, ¿no? Como que de todo ese universo solamente estamos trabajando con algoritmos que son capaces de procesar datos y datos y datos y datos de una manera absolutamente brutal. Y dentro de ese Machine Learning, digamos, habría como una serie, como una clase, digamos, que se llama Deep Learning, que se llama aprendizaje profundo, que es capaz, digamos, de trabajar con algo que se llaman redes neuronales. Esto es muy complejo, digamos, para poder explicarlo en poco tiempo, pero de alguna manera se trata de capas de cómputo. A ver si tengo alguna diapositiva por acá. No. Son como capas de cómputo, algoritmos, digamos, que van pasando y son capaces de procesar grandes cantidades de datos. ¿Para qué? Para encontrar patrones en esos datos. Patrones que de alguna manera nosotros como seres humanos se nos escapan y que es muy difícil de explicar qué hacen las redes. Y de estas redes hay millones de posibilidades, ¿no? Como que tú puedes combinar esas redes, yo qué sé, puedes hacer, tratan de emular de alguna manera lo que hace nuestro cerebro, por eso se llaman redes neuronales, ¿no? Y trabajan sobre la misma lógica, digamos, de sinapsis y de neuronas, ¿no? Conecto, digamos, una neurona a otra neurona, a otra neurona, y hago una red de 1 millón de neuronas para tratar de buscar las características en un texto, para tratar de buscar las características en, no sé, en los datos de climatología para predecir el tiempo en una crisis climática, para predecir o para ver el comportamiento de ventas en una web de ventas, para ver, no sé, para ver características de imágenes o de videos, para sintetizar voz, para millones de cosas. Se utiliza realmente esto. Pero hago hincapié en esto, ¿no? Que este terreno de la inteligencia artificial realmente estamos, la mayoría de nosotros cuando hablamos de esto, estamos en ese terreno súper chiquitito que es redes neuronales, deep learning y machine learning. Y las redes neuronales, como les digo, necesitaríamos toda una semana para explicarlas. Y hay ejemplos muy interesantes en la web, como puedes ver cómo esos datos, digamos, atraviesan diferentes capas, se llaman capas, de neuronas, y cada una de esas capas de neuronas, digamos, van sacando como pequeñas informaciones. Creo que la mejor manera de entenderlo es tratar de entender un poco cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Cómo le llega cómo esas conexiones, digamos, van haciendo pequeñas cosas para poder encontrar algo concreto, ¿no? Y bueno, sobre esa lógica nos movemos, ¿no? Bueno, en fin, aquí hay Machine Learning, clases de Machine Learning, en fin. Creo que ahora lo que es más interesante es ver ejemplos de esta clase de cosas, qué significan, cómo se han utilizado y sobre todo, como les digo, la perspectiva es bastante humanista en el sentido de no ver tanto posibilidades de suplantación en el ser humano, que las hay y hay un montón y veremos seguramente si nos da tiempo hablaremos un poco de esos riesgos, pero sobre todo ver de qué manera en la lógica que veíamos un poco de Borges, de qué manera podemos explorar los límites del lenguaje, de los múltiples lenguajes, de la literatura, del cine, de la música, y hasta dónde nos pueden llevar estas máquinas. Y hay otra cosa que me parece muy interesante en estas posibilidades, y es que a través de mecanismos de inteligencia artificial, los creadores tenemos dos posibilidades que son muy interesantes. Una, que es
hacer procesos automáticos de los cuales no sacamos mucho rendimiento. Veremos, digamos, algunos ejemplos, ¿no? Pero hay procesos automáticos dentro de lo que estamos haciendo como creadores, o procesos más que automáticos que se podrían automatizar y que no pasaría nada, digamos, dentro de ese proceso de creación. Y luego les contaré cuáles. Y segundo, que podemos iterar más rápido sobre ciertas ideas. Todos los que, digamos, trabajamos en tareas creativas sabemos que es muy difícil iterar o hacer, yo qué sé, una prueba de algo y si no te gusta volver a hacer otra. Eso es algo complejo muchas veces, ¿no? Y que requiere, digamos, recursos de tiempo y de dinero muchas veces. Y estos mecanismos de inteligencia artificial permiten en gran medida también iterar más rápido sobre ciertas ideas y eso me parece también poderoso. Entonces, sobre esa lógica de explorar, digamos, terrenos del lenguaje, iterar más rápido, ¿no? Probar ciertas cosas, automatizar ciertos procesos, creo que es donde vamos a ver la mayoría de estos ejemplos. Todo esto no lo voy a hablar. Hay algo que creo que también me parece súper interesante emparentar, digamos, todo esto dentro de un concepto también de Fontcuberta. Fontcuberta tiene un libro maravilloso que se llama La furia de las imágenes, y dentro de la furia de las imágenes propone algo que él denomina el decálogo posfotográfico. La posfotografía, digamos, hace parte de un concepto un poco complejo también de explicar ahora, pero creo que en el decálogo que plantea Fontcuberta se puede entender un poco la lógica de todo esto. Les leo así rápidamente el decálogo de Fontcuberta. Si a alguien le interesa, el libro es absolutamente maravilloso sobre qué significa vivir, digamos, con esta avalancha de imágenes, ¿no? Es decir, que de alguna manera se puede emparentar con lo que veíamos al principio, con lo que hablábamos al principio de toda esta cantidad de datos que podemos trabajar ahora, ¿no? Si lo llevamos, digamos, al mundo de las imágenes, o al mundo de la música, o al mundo de las artes en general, pero si hablamos, por ejemplo, en particular de las imágenes, pues no tenemos la misma relación que teníamos con las imágenes, yo que sé, hace 200 años, cuando una imagen era un objeto casi sagrado, que lo tomaba muy poca gente y que los abuelos guardaban esa imagen, ¿no? O una familia tenía solo 4 imágenes a lo largo de su vida y esos objetos, digamos, hacían parte de una magia totalmente diferente a la que podemos tener ahora, donde generamos trillones de imágenes constantemente, tantas imágenes que ya la humanidad no podría llegar a verlas en su vida, ¿no? Con lo cual esa relación, digamos, con las imágenes se establece sobre conceptos absolutamente diferentes, ¿no? Y esa lógica, digamos, de relación con las imágenes es lo que pone de alguna manera sobre la mesa la lógica postfotográfica y los conceptos que maneja Fontcuberta. Entonces, simplemente así como para mencionarlo, este decálogo es muy interesante y habla sobre cómo, digamos, en esta lógica de la postfotografía se tiene que cuestionar ciertas cosas, por ejemplo, el papel del artista, que ya no se trata tanto de producir obras, sino de prescribir sentidos sobre esta lógica, digamos, de avalancha de imágenes, ¿no? ¿Tiene sentido seguir produciendo más? Seguramente sí, pero también tiene sentido prescribir sentido sobre las obras que ya están producidas. ¿Cuál es la actuación del artista? Que el artista de alguna manera también se confunde con el curador, con el coleccionista, con el docente, con el historiador del arte, ¿no? Con el teórico. La responsabilidad del artista, en la que se impone una lógica, una ecología de lo visual, donde se penaliza de alguna manera la saturación, el reciclaje, en fin. No voy a seguir leyendo, digamos, los otros 10 puntos, pero de alguna manera creo que toda esta lógica de creación con inteligencia artificial se emparenta súper bien y como que tiene, digamos, su concepto teórico y su cajón, digamos, teórico bien interesante alrededor de estos conceptos postfotográficos, porque es donde nos estamos moviendo, esa nueva concepción de imágenes, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar con imágenes que están al abasto, media que está al abasto, música que está al abasto, ¿no? Millones de cosas constantemente, la relación que tenemos con esos medios evidentemente tiene que cambiar. Bueno, voy un poco como a artes y artistas, así como para hacerle honor al ornitorrinco, y que de alguna manera lo que trataba de hacer el ornitorrinco era justamente como proponer esas revisiones de diferentes artes a lo largo de cada día de la semana. Entonces he cogido diferentes artes y artistas de diferentes áreas, igual no las mismas que tiene el ornitorrinco, pero algunas muy similares y que de alguna manera pueden dar fe de todo el abasto de posibilidades que existen, ¿no? Voy a poner aquí el audio, que ahora sí lo vamos a necesitar. Ahí ustedes me dicen si se oye.
Uno de los artistas que quiero que conozcan se llama Memo Akten. Akten es un artista turco, y la verdad ahora mismo no sé dónde está radicado, estaba radicado en Berlín, ahora no sé dónde está. Y es un tipo súper interesante realmente alrededor de estas prácticas de redes neuronales y de inceptionism, que es como una manera de trabajar con redes neuronales y de maneras, digamos, de entender el mundo. Esta pieza es absolutamente fascinante, que se llama Learning to See. Les voy a mostrar esto. Díganme si tiene audio. ¿Se oye el audio? Sí, se oye. Gracias. Sadly, one Sunday, I waited and waited with clouds in my arms for the dream I created. I waited till dreams like my heart were all broken. Bueno, lo dejo hasta ahí, luego les comparto esto si quieren. Lo que hizo alguien, para que se entienda un poco, básicamente entrenó una red neuronal, así se llama, cuando tú lo que haces es pasarle mucho media a una red neuronal, a un algoritmo, digamos, le pasas muchas fotos, le pasas mucho texto, le pasas mucho audio, le pasas mucho lo que sea, y esa red neuronal aprende. Y una vez aprende, puede hacer lo mismo que hacemos nosotros, que es replicar, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace Actin, digamos, en esta obra maravillosa que se llama Learning to See es, yo voy a entrenar una red neuronal, voy a coger un computador, por decirlo de alguna manera, y solamente le voy a mostrar imágenes de mar. Con lo cual, cualquier otra cosa, digamos, que yo le muestre, la va a interpretar como mar. Entonces, lo que ven a la izquierda son simplemente unos trapos puestos de cualquier manera, y la máquina ve esos trapos como mar, ¿no? Entonces, de alguna manera es absolutamente fascinante entender cómo ven las máquinas y la extrapolación que eso podría llegar a tener nosotros también, ¿no? Nosotros como seres humanos, imagínense que, yo qué sé, que viviéramos en el Ártico y solamente viéramos nieve, ¿cómo serían nuestros sueños? ¿Qué soñaríamos? ¿Qué veríamos realmente todo el tiempo? ¿No? Y sobre estas reflexiones es las que trabaja, digamos, estas piezas de Acten. Para mí es uno de los realizadores más interesantes, si no el más interesante en todo lo que tiene que ver en artes visuales, digamos, y inteligencia artificial. Tiene muchísimas obras, esta es una de las que más me gustan, y bueno, creo que es uno de esos nombres que es como interesante como recordar. Hay un montón de gente para los efectos de lo que estamos haciendo ahora, que ya estoy casi sobre el tiempo, digamos, no les voy a poder mostrar casi nada realmente, pero bueno, es brutal la cantidad de gente que está haciendo cosas. Sofía Crespo es una artista argentina radicada en Berlín y trabaja mucho sobre la lógica de la biología. Entonces lo que hace mucho es generar como seres biológicos a partir de entrenar redes neuronales y generar una especie de nuevas medusas, nuevos microorganismos, nuevas cosas alrededor de eso. Otra persona súper interesante es Anna Riedler, que lo que hace mucho es entrenar redes neuronales a partir de sus propias imágenes, ¿no? Esto no nos da, igual en las preguntas puede salir en algún punto, pero entrenar una red neuronal, digamos, como que requiere que tú tengas datos, ¿no? ¿Y de dónde vas a sacar esos datos? Pues hay gente que lo saca de, yo qué sé, de todas las fotos de la historia del arte de WikiArt. Hay gente que la saca de, no sé, de la galería, de la National Gallery porque las tiene o lo que sea. Pero hay gente que hace realmente su propia base de datos y le enseña a la máquina, digamos, a que haga cosas como yo las haría. Y es el caso de Riddler, ¿no? Con este ejercicio fascinante sobre los tulipanes, ¿no? Y seguramente, bueno, Lauren McCarthy, que también es un artista increíble, y seguramente el must see, uno de los artistas más importantes es Mario Klingemann, que trabaja también sobre algo que se llama como Style Gun también, y como generación de nuevas caras, nuevos contenidos, nuevas cosas a partir de entrenar redes con nuevas posibilidades y generar nuevos rostros, nuevas posibilidades con esto.
los dejo ahí apuntados, igual luego les mando algo o en cuando quede aquí colgado, puedo hacer como una lista para que se pueda ver, porque me deja un montón de cosas. Dries Deporter también es absolutamente fascinante, es un artista belga, eh, y tiene esta cámara que les pongo aquí, que es una cámara que es un proyecto que me parece fascinante, se llama, ¿cómo se llama este proyecto? Trophy Camera, cámara trofeo. Y entonces lo que él hizo fue entrenar una red neuronal con todas las fotos que habían ganado el WordPress foto. Y luego de eso lo que hizo fue hacer este dispositivo que tú tomas disparas, digamos, cualquier imagen y te da la posibilidad de ganar el WordPress Photo ese año, ¿no? Como una máquina para generar fotos ganadoras, ¿no? Bueno, en música, uh, creo que es súper interesante el trabajo de esta mujer que se llama Rebecca Fiebring, perdón, de la Universidad de Goldsmith. Y esta mujer la pongo particularmente porque es la inventora de una herramienta muy poderosa que se llama Wakinator. Wakinator es una herramienta que ustedes pueden bajar, probar para entrenar cosas y que les permite pues hacer cosas muy variadas, como yo qué sé, entrenar una red neuronal para que cuando yo haga un gesto suene una cosa y cuando yo mueva la mano suena la otra, porque aprende, digamos, qué significa tener la mano aquí, qué significa tener la mano acá, y explica súper bien, digamos, cuáles son cómo se mueve todo este universo de datos y qué significa esa clasificación de datos para poder entrenar y para poder generar nuevas cosas, ¿no? Es absolutamente fascinante su trabajo. Habría un montón, digamos, de cosas. Creo que esto lo pongo básicamente porque es muy trendy. Ahora se está hablando mucho de esto porque salió hace escasas 2 semanas. Eso es otra cosa. Estamos todo el tiempo con papers, con experimentos de un montón de gente de todo el mundo que está probando cosas. Muchas de estas cosas, me preguntaba antes Nadia si están accesibles. Hay algunos softwares que permiten, digamos, hacer ciertas cosas, pero la gran mayoría se mueven sobre, yo qué sé, papers académicos de una universidad y ese paper viene con un código, entonces, con algoritmo. Entonces tú te bajas el código, lo pruebas, digamos, pero necesitas saber un poco de programación. Pero hay otras muchas herramientas que sí, que permiten, digamos, ya empezar a probar cosas y que se pueden, y que seguramente ahora las veremos. Pero esto me parece absolutamente fascinante también y peligroso. Se llama Jukebox. Jukebox es de una de las organizaciones más potentes, digamos, en este universo, que es OpenAI, y ellos inventaron esto, que es básicamente entrenar una red neuronal con diferentes estilos musicales y diferentes, a ver, este se me quedó colgado, diferentes estilos musicales y diferentes artistas. Y si me deja ver esto, les digo cómo funciona. Vale. Entonces, nada, aquí, por ejemplo, yo qué sé, podemos buscar un montón de artistas. Tienes aquí, yo qué sé, Pink Floyd, Ella Fitzgerald, Ringo Starr, Celine Dion, lo que quieran, tienen un montón. Y básicamente lo que hace la máquina es inventarse letras y músicas que suenan exactamente iguales como estas personas, pero no son estas personas. Vamos a poner cualquiera, yo qué sé, Ella Fitzgerald. Vamos a ver. Is it a Es brutal, o sea, no es ella nunca cantó eso, la música nunca la hizo ella, pero entrenaron las máquinas de manera tal que es capaz de replicar con este nivel de fidelidad. Esto es nuevo, esto salió hace, ya les digo, una semana y media, o no, mentira, es un poco más, igual, un par o 3 de semanas. Pero bueno, veremos un poco las connotaciones de todo esto si nos da tiempo. Pero pueden jugar un poco con esto también y ver un poco posibilidades aquí. Vale, música, en literatura hay
personas súper interesantes. Pablo Gervás es un investigador de la Universidad Complutense de Madrid, que es tal vez uno de los precursores de todo esto también en el mundo más hispanohablante. Tiene un proyecto que se llama WASP, The Wishful Automatic Spanish Poet, que trataba de imitar los versos de Federico García Lorca con bastante, digamos, acierto. Y se hizo famoso hace algunos años porque hizo este musical que se llama Beyond the Fence, que era el primer musical donde música y texto estaban generados enteramente por una máquina. Seguramente la persona más interesante, yo creo, en todo el tema de la literatura es esta mujer que se llama Alison Parrish. Alison Parrish trabaja en la Universidad de Nueva York, en NYU, y es poeta, ingeniera de software y básicamente diseñadora de juegos, y no trabaja sobre la lógica de voy a imitar lo que puede hacer un ser humano, sino sobre la lógica de hasta dónde me lleva, digamos, el algoritmo en sus posibilidades de explorar el lenguaje. Con lo cual tiene cosas absolutamente maravillosas. Tiene por ejemplo, un proyecto que a mí me gusta mucho que se llama Frankenstein Genesis, que básicamente lo que hace es vectorizar las palabras. No vamos a entrar en conceptos matemáticos y técnicos, pero imagínense que cada palabra le encuentra un número, como que computacionalmente a cada palabra se le puede asignar un número, por decirlo así como muy toscamente y rápidamente. Si tú le puedes asignar a cada palabra un número, lo puedes tratar como si trataras un píxel de imagen, por ejemplo, con lo cual podrías bajarle la opacidad a una palabra, ¿no? Si una palabra ya no es, yo qué sé, planeta, ya no es planeta solamente, sino que planeta le puedes asociar una serie de números, digamos, puedes bajarle la opacidad a planeta y ver digamos, en un contexto de palabras esa opacidad a qué otra palabra corresponde, ¿no? Y sobre esa lógica hizo una obra maravillosa que se llama Frankenstein Genesis, que básicamente lo que hacía era poner el texto de Frankenstein al 100%, el texto de Genesis al 0%, y luego ir iterando, digamos, para tener diferentes posibilidades entre un texto y el otro, y qué significa hacer un blender, un fade entre un texto y el otro, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, con esa clase de posibilidades? Otra persona que también es seguramente los más importantes, digamos, del mundo, es Nick Mumford de MIT. Él es escritor, poeta, docente, y aparte de eso es editor. Editó, creo que la segunda versión ya de una serie de libros que se llaman Using Electricity, que son libros hechos enteramente por sistemas computacionales. Eso no significa libros que no tengan aportes humanos. Algunos sí, son enteramente computacionales, enteramente hechos por máquinas, pero es gente que está explorando, digamos, este lenguaje, hasta dónde los puede llevar. En el mundo hispano tenemos a Milton Lofer, que es un poeta argentino, muy, muy interesante su trabajo también en este universo que se llamaría como literatura generativa computacional. Y el trabajo de Rafael Pérez y Pérez, que es un doctor de la Universidad de México, de la UAM, si no estoy mal, y tiene un trabajo fascinante que se llama Mexica, que es una máquina que escribe cuentos de los mexicas, básicamente. Entonces son cuentos cortos alrededor yo qué sé, de leyendas de los antiguos mexicas, ¿no? Y de diferentes cosas, digamos, que pasaron en esa época, todo hecho con algoritmos y con formas computacionales. En el cine tenemos este hombre súper interesante que se llama Ross Godwin. Ross Godwin era un escritor, era un ghostwriter, que se llama, un escritor fantasma de la administración de Obama, es decir, le escribía, digamos, los discursos a Obama, y en esa tarea, digamos, de escribir esos discursos, empezó también a investigar la manera en que se componían esos discursos, ¿no? Porque de alguna manera todos utilizamos métodos en los procesos creativos, ¿no? Es decir, cualquier escritor, cualquier cineasta, cualquier músico sabe que, digamos, que esa inspiración viene acompañada también de una forma de hacer, de una metodología de hacer, ¿no? Y de alguna manera las máquinas son muy buenas en eso, en buscar esos métodos, ¿no? También. Entonces, Ross Godwin, utilizando, digamos, métodos computacionales, hace una serie de proyectos muy, muy interesantes. No sé si este que vemos acá, sí, este se llama Automatic on the Road, creo.
o no recuerdo ahora cómo se llama este proyecto, pero básicamente lo que hizo fue poner una cámara en un coche, en un carro. La cámara iba viendo imágenes y conforme iba viendo las imágenes, las iba escribiendo, digamos, en un texto. Era como una especie de transcriptor automático de imágenes a texto y componía una novela conforme iba como rodando con el carro por diferentes calles, ¿no? Bueno, una novela, relatos, digamos, diferentes alrededor de esto, ¿no? Uh, Godwin junto con Oscar Sharp hicieron un cortometraje que se llama Sunspring, que es como seguramente uno de los primeros trabajos realizados enteramente con inteligencia artificial. Se puede ver en internet. Y bueno, el cine la verdad es que lo está utilizando de manera cada vez más. No sé, esto es el tráiler de la película Morgan, que se hizo a partir de un mecanismo de inteligencia artificial que se llama Watson, hecho por IBM. Marta Fiennes también ha hecho cosas así. En fin, hay un montón de cosas. Lo que está sucediendo mucho en el mundo del cine es que en esta lógica también, que eso lo podríamos ver como un riesgo, sesgos y posibilidades, no tanto posibilidades, sino realmente este mundo donde puede permear, se está utilizando mucho en análisis de películas, pero de cara a los retornos de la inversión de las películas. Entonces hay grandes empresas, yo creo que hay dos en particular que están como liderando todo esto. Una se llama Cinelytic y la otra se llama Largo. Cinelytic está en Los Ángeles y Largo está en Suiza, que lo que hacen es análisis de películas, puede ser en escritura de guión, puede ser en rough cut, y básicamente hacen predicciones sobre esas películas a partir de un corpus gigantesco de películas que ya estudiaron y que analizaron y que sistematizaron. Entonces son capaces de decir esta película no va a generar tantos ingresos, esta película vale 5 millones y va a generar 1 millón, no se haga, o esta película sí va a ser un éxito, esta película va a generarnos 200 millones de euros, y lo hace con un porcentaje de probabilidad de éxito bastante aterradoramente grande. Tanto es así que Cinelytic está trabajando en llave ya con Warner, y estos mecanismos de inteligencia artificial están ayudando, digamos, a dar luz verde a ciertos proyectos. Esto no es nuevo, Netflix utiliza esto desde hace mucho tiempo. De hecho, House of Cards, la serie mítica de Netflix con Kevin Spacey, viene de un proceso algorítmico también, de ver la inteligencia artificial fue capaz de decir una serie con Kevin Spacey sobre esto y sobre esto otro va a tener éxito. Entonces, pone en evidencia, digamos, los patrones, digamos, que tenemos en la sociedad y de qué manera, digamos, esos patrones, pues, comunican cosas importantes sobre lo que somos. Nosotros, digamos, lo utilizamos de diferentes maneras. Esto es como un trabajo más dentro de la productora, dentro de lo que yo hago como creador y dentro de lo que hago como investigador. Esto, por ejemplo, es un experimento que estuvimos haciendo alrededor del tráiler de Faces Places, la penúltima película de Bardem, antes de morir, con Junior, y entonces lo que hicimos fue pasarlo por una máquina para que la máquina describiera las imágenes y ver de qué manera, bueno, qué veía, cómo ve una máquina las imágenes, ¿no? ¿Qué significa esas imágenes? Estos subtítulos es lo que la máquina, pues, ve. Y este trabajo es como súper interesante para nosotros los que hacemos cine o de hecho, para cualquier persona que se dedique al mundo del archivo, y es cómo encuentras archivo, ¿no? Por ejemplo, si tú eres capaz de escribir un texto y la máquina te dice este texto, es decir, tú le escribes, estoy buscando en millones, digamos, de horas de archivo, estoy buscando 2 personas sentadas en una plaza, y tú escribes 2 personas sentadas en una plaza y la máquina es capaz de entender que esas 2 personas sentadas en una plaza, ese texto corresponde a cierto grupo de imágenes, te puede devolver fácilmente, digamos, en qué código de tiempo está ese archivo, ¿no? Con lo cual se hace, digamos, bastante poderosa esta clase de herramientas para esta clase de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo utilizamos también para visualizaciones. Esto ya les estoy hablando, digamos, de uso en cine, digamos, de cómo lo estamos utilizando, estos famosos mapas que se llaman TSNI o UMaps o cualquier otro de estos mapas que de alguna manera nos permite, esto es una película que estamos terminando ahora, por ejemplo, un cortometraje que está a punto de ver la luz, donde vemos a Luis,
y lo que hicimos fue diferentes mapas bueno, los mapas son parte muy importante, digamos, de esta película, pero los utilizamos también en análisis de las otras películas que hacemos porque de alguna manera nos permiten ver, yo qué sé, recurrencias de imágenes. Estos mapas agrupan, digamos, ciertas características y nos ayudan, digamos, a ver cosas que no habíamos visto, digamos, antes, ¿no? Generamos imágenes también con eso. Esto es para otra película que estamos haciendo, por ejemplo. Entonces, estos billetes son falsos, falsos en el sentido de que simplemente alimentamos una red neuronal con muchos billetes y generamos nuevos billetes a partir, digamos, de esto que aprende. Se utilizan otros procesos como, esto no sé si lo han visto, que también se hizo famoso y viral hace algún tiempo, algunas semanas, perdón, sobre máquinas que son capaces de rescalar archivo. Eso también lo utilizamos mucho, rescalar archivo, mejorar calidad del archivo, esta clase de cosas, ¿no? Esto es el famoso material de los Lumière, que esto es a 4K, es una máquina que fue capaz, digamos, de hacer esos procesos de rescalado y de hecho inventarse una nueva profesión en el cine que sería el reescalador, ¿no? Es interesante esto. De hecho, esto incluso lo hicieron después a 60 fotogramas y a color, que también todos los procesos para hacer esto fueron computacionales enteros, ¿no? Es decir, escalar, hacerlo a color, todo esto se hizo con una máquina. En fin, muchas posibilidades, digamos, posibilidades nosotros en particular también lo utilizamos mucho en transcripciones automáticas. Es algo que nos ahorra tiempo y dinero realmente. Y es bastante efectivo, digamos, para transcribir rápidamente un texto, para ver un poco, bueno, ciertas características del texto, después también un análisis posterior, para esta clase de cosas lo utilizamos bastante. Bueno, en fin, es gigantesco, digamos, todo esto. Hay herramientas muy potentes. Esta herramienta, se me olvidó el nombre de este chico. Es súper interesante también el trabajo de este chico. Está trabajando sobre inteligencia artificial y cine también, y sobre todo con procesos de edición. Tiene esta herramienta que se llama Synopsys, que básicamente lo que hace es nuevas maneras de entender el material para poder editarlo. Igual los que trabajamos en cine, los que trabajan en video en general, pues saben que las herramientas que tenemos para editar siguen siendo muy de la lógica lineal analógica, es decir, una serie de clips que tú tienes en tu cabeza, los organizas uno a uno, digamos, como si estuvieras todavía trabajando en Moviola de alguna manera, ¿no? Pero tienes pocas maneras de organizar ese material aparte de lo que a ti te parezca por, no sé, una carpeta que tenga todos los planos de qué, y eso lo haces de manera manual. Pues Synopsys lo que hace justamente es organizarte todos los planos, por ejemplo, por gamas de colores, por profundidades focales, por tomas, si es más primeros planos o más cenitales o más contrapicados o más lo que sea, ¿no? Entonces te permite entender las lógicas de edición de una manera totalmente diferente, ¿no? Esta clase de cosas. No sé si voy súper tarde ya, Nico y Nadia. Quería hablar un poco de riesgos y todo eso, pero igual ya podemos pasar a las preguntas, que igual saldrá algo de eso, si hay gente todavía, si hubo gente en algún momento. No te oigo. Aló, ¿me escuchas? Ahora sí, sí. Sí, no, te decía que hay gente y sería chévere que hablases de los riesgos. Se me hace que es algo que, viendo todos esos ejemplos, pues... Claro, dale. Entonces, riesgos, hay muchos, evidentemente, y también es importante conocerlos porque, pues, les estoy hablando sobre todo de posibilidades, pero de riesgos, evidentemente, también hay muchos. Y creo que encontramos cosas como... A ver. Claro, y los riesgos, digamos que aquí sí tendríamos que abrir un poco más el espectro de no solamente inteligencia artificial aplicada, digamos, a la creatividad, sino sería inteligencia artificial en general, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial en general? ¿Qué posibilidades tiene? No sé si conocen, hay casos muy conocidos ahora ya alrededor de cómo se están utilizando estos algoritmos. Empiezan a ser bastante comunes, digamos, las lógicas estas que se denominan pre-crime, no sé si les suena eso, que es básicamente como, yo qué sé, policías en Estados Unidos, en Chicago me parece, y policías británicas también están utilizando como sistemas
de datos basados en inteligencia artificial que pueden predecir un crimen y te pueden decir a ti, te puede llegar una carta que diga, oye, como Minority Report, básicamente, te puede llegar una carta a tu casa que diga, oye, por tu comportamiento, por tus amigos y por más o menos lo que hemos visto, es muy probable que en poco tiempo vayas a cometer un crimen, te estamos vigilando, ¿no? Esta clase de cosas están pasando, ya es algo que está pasando. Esta lógica del capitalismo de la surveillance, de la, ¿cómo se dice eso? De la, bueno, se me fue la palabra. Vigilancia, ¿no? Capitalismo de la vigilancia, ¿no? Este libro fascinante que tiene esta mujer, pues justamente habla de eso, ¿no? De lo que están hablando y justamente en estos tiempos de pandemia, ¿no? ¿Qué significa que tengan todos nuestros datos y que puedan acceder? ¿Qué puede pasar con todo eso, no? Sabemos los casos emblemáticos de China, ¿no? Por ejemplo, que hay un sesgo muy grande, por ejemplo, hacia la comunidad yugur, los que los tienen absolutamente, que hay, digamos, detección de esas personas, ¿no? Para generar esa especie de discriminación o por lo menos generar ese sesgo, digamos, entre ellos y nosotros, ¿no? Esta clase de cosas, digamos, van a pasar cada vez más, ¿no? Y en esta época de pandemia, pues es como absolutamente fácil, digamos, ese caldo de cultivo ahí, ¿no? Ya, no sé si les gusta o han leído algo de Harari o de alguno de estos filósofos contemporáneos que justamente ponen mucho el dedo en esa llaga, ¿no? En el dedo de control, digamos, de la población, Orwell, Gran Hermano, a partir, digamos, de nuestros datos. Eso es una posibilidad, eso está pasando, eso va a llegar. La cuestión es, de alguna manera, qué herramientas podemos tener delante de eso y, bueno, hay algunas, ¿no? Votar, digamos, también por personas que de alguna manera puedan garantizarnos esos derechos también de los datos, ¿no? En fin, por otro lado también se presentan cosas como bastante curiosas, particulares. No sé si conocen el caso de Nishito Matsuda en 2018, que es este robot que se presentó a la alcaldía de Tokio y pretendía ganar las elecciones para acabar con toda la corrupción. Y el robot fue el tercer candidato más votado, porque de alguna manera lo que ellos pretendían era decir que los robots, si estaban bien entrenados y si de alguna manera tenían la capacidad de poder no tener sesgos, digamos, en sus aprendizajes, no iban a cometer las mismas políticas injustas que han cometido todos los seres humanos, ¿no? Bueno, es interesante, digamos, desde ese punto de vista también, ¿no? De hecho, ya sucede, o sea, hay bufetes de abogados que están utilizando sistemas de inteligencia artificial para buscar la mejor defensa de un caso o para buscar el mejor juicio también, o para buscar de qué manera esto se puede hacer de una manera más justa, ¿no? También, con lo cual creo que vamos a convivir ahora, digamos, en esos dos terrenos donde es evidente que tenemos que buscar maneras, buscar políticas, buscar sobre todo gente que esté preocupada por esto y y estar informados sobre todo, porque como decía, esto de la tecnología es algo que está súper por debajo, ¿no? O sea, a nivel de sociedad, parece que, no sé, la política lo cubre todo, ¿no? Y todo esto, estamos todo el tiempo hablando de política, estamos hablando todo el tiempo de cosas, digamos, que son como evidentes para todos, pero todo lo que es tecnología siempre pasa por debajo, siempre está permeando absolutamente todo y cuando menos nos demos cuenta, patapún, ¿no? Todos estamos ahí metidos. Bueno, en el caso, digamos, que nos atañe, digamos, que tiene que ver más con procesos creativos, digamos, riesgos también hay muchos, digamos, y el primero tiene que ver justamente con el bias, con los sesgos. Sesgos ha habido en la historia de la tecnología y en la historia de la humanidad de toda la vida. Y la tecnología se ha encargado constantemente de mantenerlos, ¿no? De alguna manera. Pero la tecnología, digamos, como creación humana, no está desprovista de estos sesgos, esto lo sabemos perfectamente, ¿no? Y de alguna manera lo que quiero decir es que no es algo que venga solamente con la tecnología, bien con la inteligencia artificial, viene, digamos, inherente también a la tecnología. Hay dos casos que son como bastante ejemplificantes de todo esto. El primero, digamos, casos antes, digamos, de la inteligencia artificial. El primero es el de Robert Moses, que es este urbanista de Nueva York, que construyó los puentes de Nueva York más bajitos para que los autobuses no circularan, no llegaran, digamos, hasta las playas, digamos, de Long Island, me parece que era.
El caso es que, bueno, hasta ahí podría parecer simplemente una decisión de urbanismo, de no contaminación o de lo que fuera, digamos, pero lo que realmente escondía, digamos, después se supo es que Robert Moses con esto lo que pretendía era generar una tecnología o generar, digamos, esta arquitectura de una manera muy concreta para que los autobuses no pasaran, porque los autobuses a quien llevaban en esa época, años 20 en Nueva York, a los negros, con lo cual esa tecnología impedía, digamos, que los negros pudieran llegar a las playas donde veraneaban los ricos. Otro ejemplo muy diciente, digamos, es este del que están viendo en pantalla, que son eh, los negativos Ektachrome de Kodak de los 70s. Estos negativos eran muy particulares porque cuando los hicieron, digamos, no tenían, no eran sensibles a los colores más oscuros. Entonces, no tengo aquí una imagen, pero hay una imagen fascinante que se ven una familia, digamos, o diferentes personas, algunas de raza blanca, otras de raza negra. Los negros no se ven y los blancos se ven, digamos, como se ven estas chicas, ¿no? Básicamente. Y era porque nunca se pensó realmente que se necesitaba, digamos, esa sensibilidad particular sobre ciertas gamas de colores, ¿no? Y lo curioso fue cómo se solucionó, cómo Kodak solucionó esto. Y la cosa es que sobre los fabricantes de muebles y de los que producían chocolate empezaron a quejarse de que sus productos no se vendían bien, no se veían bien. Y de esta manera, digamos, en esa gama del chocolate y de los muebles oscuros, es que podemos ver personas de raza negra en esos negativos de la época. Más adelante, no sé, este caso también fue muy famoso en 2015, donde Google Fotos, en esa clasificación automática de imágenes, si ven la imagen de abajo a la derecha, perdón, de la mitad, empezó a clasificar a los negros como gorilas. Esto luego se arregló, pero ha sido una constante, digamos, lo de los valles de todo esto. Esto no se los voy a poner, es un Hewlett Packard también hizo un sistema en el 2009 que permitía hacer un seguimiento automático de tu cámara, pero solamente funcionaba para personas de raza blanca. En fin, con esto de la inteligencia artificial, hay una base de datos que se conoce mucho para entrenar redes neuronales, que se llama ImageNet. ImageNet está entrenada de una manera muy concreta, digamos, y ahí hay una cantidad, digamos, de sesgos brutales que de alguna manera se amplifican con la inteligencia artificial. La cuestión es que la tecnología de por sí no es que sea sesgada. Lo que pasa es que los sesgos vienen de los humanos que los ponemos, digamos, en esa tecnología y esa tecnología lo amplifica. Eso es lo que pasa. La cuestión es qué mecanismos encontramos para que eso no suceda realmente, ¿no? O quién es el veedor de todo eso para que eso no suceda, ¿no? Más que desmontar la tecnología que no se va a desmontar, es de qué manera podemos hacer veeduría constante, digamos, de que esta clase de cosas no estén sucediendo, ¿no? Este es un trabajo fascinante de Trevor Paglen y Keith Bradford alrededor justamente del sesgo de ImageNet, de esta base de datos que se utiliza muchísimo, digamos, en inteligencia artificial, justamente para evitar esta clase de cosas, ¿no? Alguien, digamos, clasificaba, digamos, la máquina clasificaba a estas personas así, ¿no? Por ejemplo, este hombre de acá, pues como budista zen. ¿Por qué? Pues porque le parecía budista zen. Esta mujer como miope, este como un offender, este como un matón, ¿no? Esa clase de cosas. Después de que ellos dos hicieron esa como denuncia, ImageNet cambió, digamos, su sistema porque hubo esa veeduría, si no, no nos hubiéramos enterado nunca que existían esa clase de sesgos, ¿no? Y existen, digamos, gente que está haciendo eso. Este trabajo es absolutamente fascinante de esta mujer que se llama Joe Bolomini y tiene un trabajo muy interesante alrededor justamente de darse cuenta de que hay mucho sesgo racial, digamos, en los mecanismos de inteligencia artificial y se inventó esto que se llama la Liga Algorítmica de la Justicia, que justamente lo que hace es tratar de tener datasets mejor curados, mejor clasificados, donde no existan esta clase de sesgos. O Algo Face, que también hacen un poco algo muy similar, ¿no? Otro riesgo, y más que riesgo, digamos, es como esto de la inteligencia artificial abre un terreno absolutamente particular y es el terreno de los derechos de autor. ¿Sí? Cuando nosotros generamos esta clase de obras, hay como diferentes etapas, ¿no?
Una etapa podría ser la etapa de la alimentación de las redes neuronales, ¿no? Es decir, de dónde sacas esos datos para alimentar redes neuronales, de quién son esos datos. La otra es los algoritmos con los que alimentas esos datos, ¿no? De quién son esos algoritmos. Y el otro sería el resultado final, que si bien es cierto, no se parece a ninguno de los otros dos, digamos, porque saca obras totalmente nuevas, a quién pertenece realmente eso, ¿no? Eso ha generado multitud, digamos, de demandas, de nueva, digamos, legislación que no tenemos ni idea realmente cómo se va a solucionar. Y hablando, hay un teórico también muy interesante que se llama José María Catalá, aquí en Barcelona, y hablábamos justamente de que tal vez el problema no es tanto de qué manera se soluciona, digamos, ese conflicto legal, sino el hecho de que como sociedad en donde estamos viviendo ahora deberíamos reformular el concepto, digamos, de derecho de autor, ¿no? Justamente por esta avalancha de imágenes y de lo que eso significa y cómo las estamos utilizando. Total, va a ser un tema, digamos, también recurrente en los próximos años de qué significa eso. De hecho, creo que tengo por aquí algo, sí, esto de acá, hace 2 o 3 días salió esta demanda de Jay-Z, este rapero, porque creo que demandó a YouTube, si no estoy mal, porque entrenaron una red neuronal con toda su música, con todas sus letras, y duplicaron, digamos, su trabajo para que hiciera un soliloquio de Hamlet y para que cantara We Didn't Start the Fire de Billy Joel. El hombre enfureció y demandó. Entonces, bueno, está pasando, digamos, no hay legislación todavía como muy coherente alrededor de todo esto, porque es un fenómeno realmente nuevo de qué va a pasar con todo esto. Seguramente a mí uno de los riesgos que me parece más importantes es el que tiene que ver con la homogenización. Este hombre que ven aquí es Lev Manovich, que es tal vez uno de los teóricos más interesantes del New Media, digamos, en el mundo. Y justamente él tiene todo un trabajo como brutal alrededor de visualización de datos, de información y datos y todo esto. Y bueno, habla de diferentes cosas y menciona en un artículo 2 trabajos de investigación muy interesantes alrededor de cómo ha cambiado, por ejemplo, eh, cómo se ha reducido las frecuencias y la paleta tímbrica en las canciones populares. Entonces, lo que hicieron estos investigadores es un estudio del 2012, cogieron 464,000 y pico canciones y descubrieron realmente como con los años, digamos, que algo parece evidente, ¿no? Pero cuando lo pones, digamos, en un estudio como que se hace de una manera fehaciente, ¿no? Que realmente conforme van pasando los años, digamos, lo que tenemos es menos posibilidades, o sea, oímos menos notas, menos cosas, menos posibilidades, ¿no? Y se hizo un estudio también con las películas para ver cómo han cambiado la duración de los planos en los últimos, me parece que eran 80 años. Fueron películas entre 1912 y 2013, cogieron 9.400 películas de ficción en inglés y lo que hicieron fue básicamente medir cuánto duraban los planos a lo largo del tiempo. Esto no está directamente vinculado con la inteligencia artificial, pero con la propia lógica ya de digitalización de todo esto, que lo que descubrieron es que también el estudio decía que había habido una disminución lineal de los planos en las películas en relación de 3 fotogramas cada plano cada año. Es decir, cada año estamos reduciendo la duración 3 fotogramas. Insisto que esto no está directamente vinculado con la inteligencia artificial, pero lo que seguramente vamos a ver es que estos modelos van a amplificar todas estas homogenizaciones estéticas. Vamos a vivir en una especie de Airbnbización, Starbuckización de que ya el pop lo hace, digamos, de la música, pero seguramente con estos sistemas de inteligencia artificial esto se va a amplificar, ¿no? Bueno, aparte de eso, las evidentes, yo qué sé, los deepfakes, esta clase de cosas que implica, digamos, para las personas, para la privacidad de las personas, bueno, todo esto que de alguna manera ya seguramente se está más familiarizado con esto y que tiene su historia ya, todo esto de los deepfakes. Creo que a grosso modo esto es un poco como el terreno más grueso y me pasé un montón, perdón. Bueno, no sé, ahora ya creo que podemos pasar a hablar todos. Listo. Me pasé mucho, ¿cierto? Fue un poco palabra.
era necesario, era importante. Creo que la mayoría de nosotros ignoraba pues sobre todo estos artistas y los riesgos pues se habla mucho, pero digamos lo de la creación era la idea, ¿no? Claro. Entonces, quizás pasemos a las preguntas primero, Nadia, antes de las preguntas que nos Sí, vinieron haciendo. tenemos varias preguntas. La primera era de Andrea Corso, que dice, desde el ámbito filosófico, ¿qué opinión le merece el yo digital? Ese yo que analizan las grandes industrias para incrementar el consumo. Pues la verdad no estoy muy familiarizado con... ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? Desde el ámbito filosófico, ¿qué opinión le merece el yo digital? Ese yo que analizan las grandes industrias para incrementar el consumo. Ah, ya, de acuerdo. Pues la verdad es que no sé, no podría dar como una respuesta así como muy, sería como una simple opinión de lo que tengo, así como muy básica realmente. Eh, no sé, es decir, claro, todos vivimos en esta era en la que estamos como súper vinculados a hacernos avatares para poder como gestionarnos y movernos en este mundo digital y eso tiene sus connotaciones y en este mundo de la inteligencia artificial como que es muy particular esos yo digitales, cómo van a funcionar y de qué manera los vamos a poder controlar, porque pues lo que vemos es que son réplicas exactas, ¿no? Perfectas, ¿no? Que eso hasta ahora, digamos, no sucedía, ¿no? Y esto, pues bueno, va a generar, digamos, sus connotaciones que todavía no lo sabemos realmente cuáles son y que de alguna manera van a pasar por una legislación o por una manera de poder entenderlo mejor. No sé, la verdad, tengo como sentimientos encontrados alrededor de esto, porque no sé muy bien realmente qué es lo que va a suceder. Insisto que es algo absolutamente nuevo y cuando digo no, es de semanas, muchas de las cosas que estamos viendo acá, ¿no? Es difícil. Sí, Caro Morales se pregunta sobre el tema ético. Al final se está interviniendo un patrimonio audiovisual. Cuando hablaba sobre también la parte del audiovisual del cine, la regulación alrededor de la inteligencia artificial es interesante. Sí, esto es un temazo brutal porque realmente muchos de los autores lo que han alegado es que eh, tú como cineasta sin inteligencia artificial, ¿qué haces para hacer películas? O tú como pintor, pues miras películas, muchas películas, y nadie te va a demandar a ti por ver muchas películas y utilizar ideas de muchos directores y directoras y pintores y pintoras y músicos. Nadie te va a demandar por hacer uso, digamos, de esa información que tienes para generar tus obras, ¿no? Y entonces esa es la lógica en la que se está moviendo ahora un poco eso, porque realmente lo único que están haciendo es alimentándolas, ¿no? Están alimentándolas para luego esto, ¿no? Insisto que es un terreno bastante particular ahora, digamos, en el que estamos moviéndonos. Y yo creo que Alison Parrish lo explicaba bastante bien, y es que yo creo que podríamos hacer como una distinción grande, digamos, entre dos universos. Uno, el que trata de replicar la obra artística y eso tiene una connotación económica y política. ¿Por qué se trata de replicar la obra del artista? ¿Cuál es el objeto de todo eso, no? Y el segundo es el de explorar el lenguaje, ¿no? A mí me interesa esto, aunque soy consciente de todo ¿no? Lo que significa, digamos, esa explotación, lo que significa tal. O sea, uno de los ejemplos más jodidos de todo esto era, por ejemplo, el de Spotify. Spotify tiene un investigador de datos que es brutal, François Fachet, y ellos en algún momento empezaron a generar, seguramente todavía lo hacen, para ciertas listas de reproducción inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para no pagarle a otros autores, sino simplemente generar nuevas cosas, ¿no? A partir de eso. Eso no es ilegal, de alguna manera, ¿no? Pero de alguna manera sí nos lleva a unas connotaciones absolutamente diferentes de cómo entendemos toda esta industria. O sea, yo lo que sí creo es que va a ser un cambio radical en cómo entendemos todo esto en ciertas cosas, ¿no? Porque yo lo uso, digamos. O sea, yo muchas veces utilizo estos sistemas para generar, digamos, mis propias composiciones musicales para ciertas cosas que estoy haciendo, por una cuestión económica también, por una cuestión también de que me permite probar muchas más cosas con cierta soltura y no soy músico, ¿no? Esta clase de cosas me permite hacerlas, ¿no? Entonces, no sé, creo que lo que estamos es como a puertas de un nuevo concepto del cual no estamos nada acostumbrados, ¿no? Y en el cual tenemos que posicionarnos de una manera totalmente diferente bueno, que traerá, digamos, connotaciones totalmente diferentes, ¿no? No creo de ninguna manera que sea
la finalización del arte, ni mucho menos. Y cada vez que sale un debate de esto, porque yo vengo trabajando desde hace muchos años, digamos, con medios digitales, con realidad virtual, con interactividad, y de alguna manera siempre he tenido esta cosa de la realidad virtual va a acabar con el cine, el no sé qué va a acabar con no sé qué, y no, nunca ha pasado. Y de hecho ya cuando salió la televisión iba a acabar con el cine, y la radio iba a acabar con el teatro, y etc., ¿no? Y creo que son formas, digamos, absolutamente diferentes, digamos, de relacionarnos, pero sí que a nivel industrial sí que se puede utilizar de una manera nefasta, digamos, para tal. Pero por otro lado también tendríamos manera de aprovecharnos de todo esto, ¿no? También. Bueno, en fin, reflexiones al aire. Juana Suárez, que tiene un poco la misma pregunta de Caro, pensando que tenemos una lucha abierta ahora por el acceso y manejo de lo digital como parte de los derechos humanos y transparencia de la información en toda esta apropiación de imágenes, datos, voces que puede hacer la inteligencia artificial. Tu misma alusión a apropiación de archivo. ¿Qué derechos fundamentales debemos tener? Derecho a interrogar los sets de datos, algoritmos y procesos que se usan para tomar decisiones a nuestro nombre. Sí, yo creo que eso es súper interesante porque realmente nos mete de cabeza esos datos para quién, o sea, sí, justamente es como la propiedad de los datos, ¿no? Esos datos, digamos, la mayoría, digamos, de trabajos de investigación que se están haciendo en contra, digamos, de esas monopolizaciones de la inteligencia artificial tienen que ver justamente con eso que dice Juana, que es de quién son esos datos que son míos y por qué yo puedo tener acceso a esos datos y no. Y de hecho, ya la ley de protección de datos, por ejemplo, en Europa es bastante como dura respecto a eso, ¿no? Pero sí creo que falta como mucha más transparencia realmente de saber qué datos, digamos, le estamos dando al mundo, porque no somos conscientes de la cantidad de datos que le estamos dando al mundo, ¿no? Y eso todavía, digamos, pasa por un trabajo, yo creo que de legislación dura, de realmente entender que esos datos, porque hasta ahora, digamos, no habíamos sido como conscientes de que esos datos significaban algo mucho más poderoso que simplemente una estadística, ¿no? O sea, ahora lo que sí estamos viendo es predicciones de consumo, ¿no? Amazon utiliza esto para decirte, tú que has comprado esto, con una probabilidad muy alta vas a comprar esto otro, ¿no? Esto ya es una realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ser conscientes de que esos datos de alguna manera los estamos dando y tener la posibilidad de darlos o no, pues es un primer paso, pero yo creo que no es suficiente. Creo que realmente sí debería haber como una lógica en la que podamos democratizar todos esos datos. A mí hay algo que me parece muy particular y es que, aunque existen muchos riesgos de esto, también es verdad que la comunidad académica, científica alrededor de esto es muy abierta. Y lo que me parece muy interesante es que yo puedo acceder, yo que soy un mindundi aquí en Barcelona con mi computador, puedo acceder a código que de otra manera no podía acceder, ¿no? Entonces, permite cierta circulación de la información en la que se están moviendo, digamos, esos recursos académicos que creo que antes no pasaba. Entonces, creo que hay como cierto albor de esperanza de que de alguna manera estos procesos científicos y procesos detrás de todo esto no sean del todo opacos, que también podamos acceder a otras maneras también de hacerlo y también podamos aprovecharnos de eso, que no sea solamente Amazon monopolizando todo eso, sino que nosotros aquí ahora podemos hacer esa clase de cosas, ¿no? Y podemos trabajar con ese archivo y buscar y ver de qué manera lo podemos sistematizar sin tener que recurrir, digamos, pues a un servicio como Google Cloud o esta clase de cosas. Creo que eso atisbo que puede haber cierta esperanza alrededor de eso, ¿no? Pero sí siento que pasa por una cosa de legislación, pero también como de democratización de esto, de entender que todo esto también lo podemos como, nos podemos apropiar de todo esto y de esta tecnología, no verlo como algo tan alejado. Vale. Juana también tiene una segunda pregunta. Tema, dice, cuéntame, ¿qué tanto se va pensando el surgimiento de todo este arte ayudado por la inteligencia artificial y los desafíos de su preservación, que en realidad va mucho más allá que pensar solo en preservación digital? ¿Podemos ver todo este arte en 10, 40, 60 años? Pues mira, a nivel, digamos, como es relativamente nuevo, hay como, la gente está todavía como, creo yo, como posicionándose. De hecho, a nivel así como de institución, apenas
El año pasado se hizo como la gran subasta en Christie's, que fue este cuadro horroroso que se llama El retrato de Edmond Bellamy, que se vendió por $432.500, ¿no? Y fue como la revolución en todo eso. Entonces, como que de alguna manera el mundo del arte entraba en la era de la inteligencia artificial. No fue la primera subasta que se hizo, ya se habían hecho algunas, pero no tan famosa ni tan cara como la de Christie's, y que de alguna manera como que daba paso, daba pie, digamos, a este arte que empezaba por ahí, ¿no? Entonces, digamos que a nivel de institución, de la institución del arte, y no solamente, digamos, en el arte pictórico, sino en la literatura y todo eso, estamos como apenas empezando, ¿no? Como viendo dónde la gente se posiciona con todo eso para ver un poco qué va a hacer. Pero hay algo particular, digamos, de este arte relacionado con la pregunta de Juana. Bueno, entonces, cuando salió, digamos, una de las primeras redes neuronales que hacen todo esto, la programó, aparte porque viene de mucho trabajo científico, un chico que se llama Alex Mordintsev. Ellos se inventaron algo desde Google que se llamaba Deep Dream, que era como una manera muy particular, como unos retratos así alucinados y tal. Y ahí se empezó a hablar de un concepto que era particular que se llamaba Inceptionism, que es como una manera, digamos, como el ismo que ya no necesitábamos, ¿no? A partir, digamos, de esa generación, digamos, de nuevos contenidos. Lo que yo creo que pasó, digamos, o porque no continuó, digamos, como ese mundo, digamos, de la inteligencia artificial, o sea, de esa estética, digamos, de la artificial, es que empezó a mutar, digamos, en muchos ámbitos y se empezó a parecer a muchas cosas que ya trabajábamos, ¿no? Y que venían igual del arte generativo, que ya tiene como una historia desde los 50, digamos, que se trabaja con el arte generativo, pero empezó a mutar en formas que son analógicas también, ¿sabes? Por ejemplo, Nick Monfort, que trabaja sobre Using Electricity, lo que hizo, digamos, desde MIT fue publicar los libros, con lo cual es la preservación de un libro normal, ¿sabes? Como cualquier otro. O los cuadros empezaron a no solamente a vivir, digamos, en el mundo digital desde donde fueron hechos, sino a imprimirse, o las películas, ¿no? Es decir, como que de alguna manera lo que yo siento es que este mundo de la inteligencia artificial, más que generar una sola como universo pequeño que el mundo del arte está tratando de entender, lo que está haciendo es permearlos todos, ¿no? Y ubicarlos, digamos, en diferentes perspectivas desde diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, libros normales hechos con esto, películas normales hechas con esto y que no lo sabemos, músicas, canciones que tienen, digamos, su circuito hecho con esto, ¿no? Y con lo cual entroncarían directamente con la lógica de cómo se preserva, digamos, en general, porque no están generando, digamos, como un nicho, ¿no? Y es particular esto, digamos, porque a diferencia, digamos, como decía, como he trabajado, digamos, en otros medios, realidad virtual, tal, no sé qué, como que eso tiene su nicho, ¿no? Eso tiene su cosa. Pero esto es muy particular porque realmente lo que yo sí veo es que es como tentacular, ¿no? Pum, a todas partes. Y tal vez algo que pues por eso también lo programamos, es que la inteligencia artificial siempre se ha hablado desde el control, ¿no? Desde que nos induce un fatalismo, bueno, caemos en todos esos riesgos, pero lo clave es como, pues yo no la utilizo no, de manera directa, pero saber que está en todos los lugares y que soy un usuario, pero cómo la volvemos a apropiar. Eso que los ejemplos que tú nos das de los artistas que la utilizan, el mar hermoso que se vuelve con solo telas, nos da cierto oxígeno porque decimos es un útil y nos pertenece a todos, ¿no? Es bienes comunes y realmente lo que se está haciendo hoy en día durante este periodo es que la inteligencia artificial no están arrancando la inteligencia artificial porque pertenece al organismo de control y se me hace súper clave que podamos utilizarla y volverla y verla como un útil, ¿no? Eso se me hace... Total. Y es que lo es y no está tan alejado. Yo sí creo que como es algo nuevo y tal, sí que exige como cierta curiosidad. Tiene algo bello, que es lo que te digo, ¿no? Lo que me preguntaba antes Nadia, si existía como un software específico para aplicar esto. Y yo le decía que hay algunos softwares, porque lo hacen, digamos, como más viable, pero el hecho de que no lo haya, me parece bello también, porque de alguna manera significa que no hay todavía un Adobe, ¿no? que nos obligue, digamos, a utilizarlo. Aunque Adobe en particular tiene un departamento que se llama Sensei, que de hecho lo lleva una colombiana, pero bastante americana ya,
se llama Tatiana Mejía, y Adobe tiene una sección específica, digamos, donde todos los productos de Adobe, Photoshop, Premiere, bla, 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 empiezan a tener mecanismos de inteligencia artificial para hacer determinadas cosas, digamos, que van a hacer ahí. Pero yo creo que al final es lo que tú dices, son útiles. Y hay un escritor, un crítico de arte que se llama Jason Bailey, si no estoy mal, que habla justamente de esto, de que todo este universo de la inteligencia artificial al final lo vamos a reducir a herramientas. Y creo que es donde seguramente nos tenemos que mover. El asunto es la potencia de esas herramientas, que son realmente muy poderosas, ¿no? Y ahí, pues como cualquier otra herramienta, ¿no? Depende de cómo la utilicemos. Tenemos otra pregunta de Caro Morales, comentario. También se habló de un invierno de la inteligencia artificial para esta década, pero está claro que la inversión crece de forma exponencial en muchos campos, el médico, por ejemplo. ¿Hacia dónde mirar en Latinoamérica, donde se está trabajando con más fuerza el tema? ¿Dónde se está trabajando? Pues sí, no se sabe. Hay mucha gente que está diciendo que, yo que sé, no sé, hay muchas teorías y mucha especulación alrededor de esto. A nivel informático, por ejemplo, ustedes saben, bueno, si no lo saben, hay una cosa que ha manejado, digamos, la historia de la tecnología desde los 50 también, que es la ley de Moore, que era básicamente esta lógica que que cada año, digamos, íbamos a utilizar el doble de transistores, y que eso nos permitiría minimizar, digamos, las superficies donde podíamos meter un chip, ¿no? Esto como que ha tocado su límite, ¿no? Con lo cual es probable que nos enfrentemos a una cuestión donde todos estos sistemas de inteligencia artificial necesiten cosas mucho más rápidas, como procesos cuánticos, y todavía no estamos en un momento en el que la cuántica sea algo tal, con lo cual puede que llegue a su tope. La verdad es que es pura especulación todo lo que se está hablando. Sí que es verdad que hay mucho interés y mucho dinero metido, mucho ingeniero, mucha cosa, mucha investigación. Yo que trabajo solamente en este ámbito chiquitito que es pequeñas herramientas para procesos, es que ya no voy a llamar creativos, porque tienen que ver sí, con imágenes, con cosas así. Veo 10 papers cada día de diferentes universidades, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho interés, con lo cual creo que estamos por lo menos a unos años de que vuelva a haber otro invierno. Lo que puede causar un invierno es la demasiada, la expectativa en demasía que puede llegar a generar esto, y que tratemos de decir que esto nos va a salvar de no sé qué, o de que le metamos demasiada energía pensando que va a ser la panacea y que vamos a alcanzar a niveles de no sé qué, porque yo sí siento que estamos muy lejos todavía de eso. Y me parece que es como un acto de humildad también humana, es decir, la humanidad, no sé, el ser humano tiene millones de años, en 20 años, digamos, de inteligencia artificial no vamos a alcanzar la complejidad de un ser humano, eso no va a pasar, ¿sabes? O sea, cuando hablan de inteligencias artificiales generales, pues también ves cosas muy, muy concretas en medio de todo, ¿sabes? Con lo cual, no sé, yo sé que en América Latina sí se está trabajando mucho, pues en cosas que son evidentemente menos creativas, ¿no? En todo lo que tiene que ver con procesos creativos, con procesos automatizados en empresas, evidentemente esto va a generar. Hay una tesis, un trabajo de investigación de dos chicos de Oxford que salió así como, si no recuerdo, en 2015, que hablaba como de los índices de automatización de todas las profesiones, ¿no? Y veías que los procesos creativos no eran de las que se iban a automatizar más rápido, pero a otras sí se van a automatizar de una manera más rápida, ¿no? Es decir, lo que les hablaba ahora, transcriptores, gente que se dedica a transcribir, pues seguramente va a desaparecer relativamente pronto, digo yo. Traductores, seguramente no del todo, pero gran parte. Conductores de cosas, de coches, de esta clase de cosas, pues bueno, en esto se está metiendo mucho dinero. En análisis, diagnósticos de imágenes, todo. Análisis, diagnósticos de imágenes del COVID, de cánceres, de todo esto, porque son muy efectivos, es una realidad, son terriblemente efectivos, llegan a niveles de perfección que no ha llegado el ser humano, entre otras muchas cosas, porque son capaces de almacenar y procesar trillones de veces más imágenes que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Sí, eso no nos lleva como a pensar también que existe un modelo que se implementa en torno a la investigación de la inteligencia artificial, o sea,
porque en Latinoamérica los recursos para la investigación son mucho más escasos. No hay como un modelo que se impone. Pero sí, pero yo creo que como te decía, como explicaba al principio, como que dentro de los procesos de investigación, como desde como que hemos pasado en procesos de investigación diferentes fases, y el que tenemos ahora, el proceso de investigación vinculado a la universidad, está directamente vinculado a la empresa privada, con lo cual, si a la empresa privada le interesa, pues va a haber más investigación alrededor de eso. No está pasando que haya investigación más bien desde ámbitos públicos, aunque las hay, pero son las que menos, ¿no? Y yo creo que de una u otra manera la mayoría de las empresas así que trabajan con datos, pues están utilizando procesos de inteligencia artificial. También es verdad, leí en un artículo me parece que, por lo menos en Europa, no recuerdo si era como el 70% de empresas de inteligencia artificial decían que utilizaban inteligencia artificial, pero realmente estaban haciendo procesos estadísticos de toda la vida, ¿no? Es decir, también hay una especie de boom, de cosa que queda chévere decir que yo estoy trabajando en inteligencia artificial, ¿no? Cuando realmente igual no lo necesitas, ¿sabes? Igual no tienes un volumen de datos para trabajar con inteligencia artificial, ¿no? También. Entonces, bueno, creo que ahora estamos viviendo en ese boom y para mí lo que es más interesante es eso, lo que estamos haciendo nosotros, donde creo que hay muchas posibilidades, ¿no? Bueno, yo lo que propongo... Fabio Espejo pregunta. Dale. Es la última pregunta que tenemos aquí. De Fabio Espejo, ¿existen leyes hechas por inteligencia artificial? No, leyes no. Espérense un segundo, a ver, les voy a mostrar esto. A ver. A ver, esto es les voy a mostrar en primicia los primer minuto y medio de mi último cortometraje. No sé si se ven las letras. A ver, voy a subirle la calidad a ver si aguanta. Perdón. Se pretende regular el uso de piscina número 200. Proyecto de ley número 290 de 2020 del Senado de la República, mediante el cual se pretende regular el uso de piscinas durante el funcionamiento. Aquellas piscinas que no hayan sido suspendidas por el piscinatario o por la Contraloría General deberán acudir a los actos de control, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 del artículo 102 del Código Legislativo. El formativo 2018 considera que no podrán regular las piscinas para el año 2020, sino que tratará de fortalecer la ejecución de condiciones en materia de responsabilidad civil, física y sanidad de dichas piscinas. El piscinatario hará parte del Consejo Nacional del Agua, conformado por el Ministerio de Agricultura y el de Desarrollo Rural, en cabeza de los generales competentes, los cuales dirigirán según el grado de competencia jurídica de las cuaranas policivas. Bueno, ahí lo dejo en primicia porque estoy ahí, bueno, lo acabo de acabar, lo acabo de hacer un poco el día. Es lo único que yo sé, digamos, la única ley que yo sé que es un experimento donde básicamente cogí todos los proyectos de ley del Senado de la República de los últimos 6 años o 7 años y alimenté una red neuronal para que hiciera nuevas leyes, básicamente.
Esto es un experimento. Yo no conozco absolutamente ningún otro país, legislación, ¿verdad?, que esté trabajando con leyes que tengan inteligencia artificial. Lo que sí que es verdad es que hay abogados, lo que decía antes, y que en despachos de abogados y cosas de estas sí se están utilizando mecanismos de inteligencia artificial para eso, para buscar sentencias, para buscar ayuda, digamos, en esos procesos. Bueno, pues yo lo que propongo es que aprovechemos estos 5 minutos que nos quedan, digamos, para cerrarlo así en 2 horas justas, pues como para agradecerte, Jorge, por la participación. Nosotros estamos buscando con Nadia como una manera bonita de cerrar estos procesos que fueron intensos, en los que aprendimos muchas cosas, en los que nos tocó transformarnos, pasamos de la esperanza a la desesperanza, la angustia, de nuevo a la desesperanza. Bueno, y nos hacíamos preguntas, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Tratamos, pues hicimos estos gráficos y pensamos en ti, Jorge, por tu experiencia, decir, bueno, justo cuando nos están hablando de esta inteligencia artificial de manera amenazante y fatalista, que nos desposee, que nos lanza a la calle, pues era como importante darnos como un aire, no solo esperanzador, sino pues de apropiarse de esos elementos, ¿no? Entonces queríamos agradecerte por tu participación y aprovechar a través tuyo, a través de esos gráficos tan bonitos que generaste, en los que se veían como temáticas recurrentes, cine colombiano, brasilero, contemporáneo, danza, todo esto, que los invito a ver si no lo han visto, que son para nosotros, fue muy bonito ver el ornitorrinco con palabras comunes, todo eso. Pues fue clave, ¿no? Como haber logrado un momento como de energía conjunta y de esto que todas las neuronales, de pronto nosotros, cada uno de nosotros sea un neurón y hicimos sinapsis, esperemos. Entonces... Justo es lo que estoy mostrando, digamos, en la pantalla. Sí, esto no es inteligencia artificial, esto es básicamente visualización de datos, pero utilicé un sistema de transcripción de todos los videos, digamos, transcribí automáticamente mal, porque evidentemente habría que revisarlo bien, pero transcribí mal las 45,13 horas, digamos, del ornitorrinco, justamente para ver, digamos, esta clase de relaciones, ¿no?, que son interesantes siempre así, ¿no? De cine, de tal, de no sé qué, ¿no? Y de, bueno, todo eso que se inventaron ustedes, realmente que es como súper interesante y que esperemos que el ornitorrinco tenga vida más larga en algún punto. Veremos. Sí. Nadia, ¿quieres decir algo? No, complementar sí, que fue excelente terminar con Jorge estas 7 semanas. Sí, pues tú lo has dicho todo, Nico. No lo he dicho todo, pero... Y bueno, decidimos entonces de hacer una pausa mucho más larga de lo que al principio, porque nos sobrepasa esa necesidad, pero pues no necesidad, perdón, pero como la gestión, pero sí creo que fue algo como que muy necesario que está ahí y que espero siga habiendo en cada uno de nosotros ese ornitorrinco de 7 semanas que logramos crear. Sí, que también nos cuestiona también cómo seguimos ahora, porque lo creamos de una manera muy espontánea para el confinamiento, para crear lazos que se dieron gracias a todos estos invitados que aceptaron de forma muy generosa de compartirnos un material increíble, de poder discutir en torno a él. Y pues ahora que llega una especie de desconfinamiento hacia algo que no es una normalidad, pero también nos parece interesante como cuestionarnos cómo podemos seguir compartiendo lazos en una nueva normalidad, ¿no? Y terminar con esto, porque siempre lo hicimos de manera muy virtual, muy interactiva, usando de todas estas herramientas virtuales de inteligencia o de gestión de datos, etcétera, nos parecía como una manera de cerrar interesante para seguir cuestionándonos sobre cómo podemos crear a partir de estas herramientas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Que estuvieron participando. Gracias, Jorge, nuevamente. Y no, bueno, que sigan. Ahí los dejo con el gráfico de todas las veces que se han dicho gracias en el ornitorrinco. Está bien. Somos muy educados. Gracias a Nicolás. Y busca cansado, a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Pues no, nunca. Nunca, genial. Bueno, esperanza, pon esperanza, me parecería chévere más bien acá con eso.
Ah, sí, hay un cansado. Lo que pasa es que tardé en Ah, encontrarlo. cansado sobre todo de Esperanza, estar vamos a siempre ver si hay conmigo. alguna esperanza. Esperanza. Ahí está. Esperanza de salir, esperanza de ser una santa. Este me gusta. Esperanza es una serie de sketches. No, este no. Esperanza interesante, esperanza del optimismo infinito. Esperanza parte final, esperanza este trabajo, esperanza en el baúl de la buena esperanza. Esperanza. Genial, genial. Esperanza. Bueno, genial. Bueno, Muchas gracias, gracias a Jorge. todos. Bueno, no, Nadia, muchas gracias a gracias. ustedes por todo. Un placer y que Nos buenas. veremos, Gracias. espero que no en otra plataforma, sino de verdad. Muy bien, Chao. esperemos. Un abrazo. Hasta luego. Chao.